Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal de audiolibros, donde exploramos las maravillas de la literatura clásica y de aventuras. Hoy nos sumergiremos en un relato intrigante y lleno de misterio, Agencia Thompson y CIA de Julio Verne. Esta historia nos llevará a través de las peripecias de un detective y su fiel compañero, inmersos en un mundo de espionaje, secretos y tramas sorprendentes. Si disfrutas de esta narración, te invitamos a apoyar el canal para que podamos seguir creando contenido como este. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo libros y aventuras con todos ustedes. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un solo capítulo de nuestras historias. Ahora, acompáñanos en este fascinante viaje de misterio y descubrimiento. Capítulo 1. Un comienzo misterioso. La ciudad de París se encontraba envuelta en una niebla espesa que descendía sobre las calles como un manto pesado. Era una mañana gris y lluviosa, de esas en las que el mundo parece volverse más lento, más introspectivo. En la Rue de la Paix, el sonido de los coches y el bullicio de los transeúntes eran amortiguados por la cortina de lluvia que se deslizaba suavemente desde el cielo, cubriendo la ciudad con una capa de silencio. Los comerciantes comenzaban a abrir sus tiendas, los cafés comenzaban a llenarse de clientes, y las calles se llenaban de los ecos de los pasos apresurados de los parisinos que, a pesar de todo, trataban de mantener la normalidad. Pero dentro de una pequeña oficina en el número 17 de la Rue de la Paix, las cosas eran diferentes. La oficina de Thompson y CIA. No era un lugar concurrido ni de gran renombre. De hecho, era conocida solo por unos pocos, aquellos que se adentraban en las sombras del misterio y la intriga. En el interior, todo estaba cubierto por una densa capa de papeles, carpetas y documentos arrugados que no dejaban lugar a la duda. Este era un lugar dedicado a la resolución de los enigmas más complejos. El dueño de la agencia, el misterioso y sagaz señor Thompson, se encontraba sentado en su escritorio, rodeado de papeles y antiguos archivos. Sus manos, firmes pero delicadas, recorrían las hojas con la precisión de un experto, desentrañando patrones y detalles que otros habrían pasado por alto. Su rostro, marcado por años de experiencia y observación, reflejaba la calma y el control que lo caracterizaban. Frente a él, su joven asistente, Pierre, hojeaba unos periódicos antiguos, tomando notas con una concentración que mostraba su deseo de aprender. Aquel día, sin embargo, algo en el ambiente indicaba que las cosas no seguirían su curso habitual. Un suave golpe en la puerta de la oficina interrumpió la rutina. Sí, respondió Thompson, levantando la mirada de sus papeles. La puerta se abrió lentamente, y en el umbral apareció el señor Moreau, el ayudante más antiguo de la agencia. Llevaba en sus manos un sobre de aspecto envejecido. Sin decir una palabra, se acercó al escritorio y lo dejó frente a Thompson. La caligrafía que adornaba el sobre era elegante, pero había algo peculiar en ella. El sello de cera estaba roto, lo cual indicaba que alguien ya había abierto el sobre, pero lo había vuelto a sellar cuidadosamente. «Es una carta para usted, señor», dijo Moreau, con una expresión que dejaba entrever una cierta inquietud. Thompson tomó el sobre con una calma inusual, pero su mirada se estrechó al ver el extraño emblema que adornaba el sello roto. Con un gesto preciso, rompió el sello y desplegó la carta. Pierre, curioso, se acercó, sin poder evitar sentir una leve incomodidad por la intriga que generaba el misterioso mensaje. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía firme pero algo apremiante. El texto era corto, pero las palabras pesaban como una amenaza en el aire. Señor Thompson, su reputación nos precede. Necesitamos su ayuda para resolver un caso de la mayor importancia. Hay un objeto de gran valor que debe ser encontrado antes de que caiga en manos equivocadas. Los detalles serán revelados únicamente a su llegada. Lo esperamos en el edificio de la Rue de Rivoli a las 3 en punto. No puede fallarnos. La suerte de muchos depende de ello. El mensaje, aunque claro, no revelaba nada concreto acerca del objeto o de las personas que lo solicitaban. ¿Quiénes serían estas personas que conocían tan bien la reputación de Thompson? Y lo más inquietante, ¿qué clase de objeto de gran valor estaba en juego? Pierre observó a su mentor, que permaneció en un silencio absoluto. Thompson no mostraba señales de preocupación, pero había un brillo en sus ojos que solo Pierre conocía. Era el brillo que aparecía cada vez que se encontraba ante un caso que superaba los límites de lo común. ¿Qué opinas, Pierre?, preguntó Thompson, volviendo la mirada hacia su asistente. Pierre dudó por un momento,
pero su intuición le decía que algo importante estaba por suceder. La agencia rara vez recibía este tipo de peticiones, y mucho menos sin que la persona detrás de ella se identificara. Creo que esto va más allá de lo que normalmente tratamos, respondió Pierre, con voz grave. Si alguien está dispuesto a ir tan lejos para buscar nuestra ayuda, es porque este caso no es sencillo. Y eso me preocupa, porque es exactamente lo que buscamos. Casos complejos. Thompson asintió lentamente, luego guardó la carta en su escritorio sin prisa. En su rostro se reflejaba una expresión que Pierre solo podía describir como decidida. Sabía que en ese momento, su vida daría un giro inesperado. No hay tiempo que perder, Pierre. Prepárate. Tenemos que ir a la Rue de Rivoli a las 3 en punto. La decisión estaba tomada. Los dos hombres se levantaron de sus asientos, recogieron sus abrigos y se dirigieron hacia la puerta. La tensión en el aire era palpable, y aunque no sabían lo que les esperaba, sabían que este caso sería diferente a todos los anteriores. Una sensación de incertidumbre recorría el edificio, como si el misterio ya estuviera rondando a su alrededor. Mientras caminaban por las lluviosas calles de París, las nubes se agruparon en el cielo, oscureciendo el día aún más. No había luz, solo sombras, como si la ciudad misma les estuviera advirtiendo que este sería un camino peligroso. Llegaron al edificio de la Rue de Rivoli justo cuando el reloj marcó las 3. El viejo edificio, de aspecto desmoronado y cubierto por la niebla, parecía casi olvidado por el tiempo. No había señales de vida en el exterior, pero la puerta de entrada se abrió con un leve crujido al empujarla. Dentro, el lugar estaba oscuro, con una atmósfera pesada que oprimía el pecho. Sus pasos resonaban en el silencio, y pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Las paredes se veían desgastadas, el mobiliario cubierto por una capa de polvo, como si el lugar hubiera estado vacío durante años. Sin embargo, la presencia de alguien más parecía inminente. A medida que avanzaban por los pasillos, una figura sombría apareció ante ellos. Un hombre alto, envuelto en una capa oscura, con una mirada que reflejaba la gravedad del momento. El silencio que había llenado el edificio se rompió cuando el extraño habló con una voz profunda y seria. Bienvenidos, señor Thompson, señor Pierre. Sabíamos que llegarían. La espera ha sido larga. Era evidente que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero a la vez, la intriga aumentaba. ¿Quién era este hombre? ¿Qué secretos escondía este edificio? El misterio de la agencia Thompson y CIA estaba por comenzar, y la búsqueda de respuestas los llevaría más allá de lo que jamás imaginaron. Capítulo 2. La sombra en la Rue de Rivoli. La figura misteriosa que apareció ante Thompson y Pierre parecía provenir de las sombras mismas. Era un hombre de porte elegante, aunque algo extraño en su presencia. Su rostro, parcialmente iluminado por la tenue luz de las lámparas, mostraba unos ojos profundos que reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. De su vestimenta, una capa oscura que lo envolvía, destacaban ciertos detalles en el borde, bordados con símbolos que nadie podría reconocer a simple vista. Thompson, como siempre, se mostró calmado, pero su mente trabajaba rápidamente. Cada indicio, cada gesto, cada palabra eran piezas de un rompecabezas que iba armando en su cabeza. Pierre, a su lado, no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. Algo no estaba bien. Este encuentro no era casualidad. Las piezas del enigma comenzaban a encajar lentamente, pero de manera incompleta. El hombre de la capa oscura les hizo un gesto para que lo siguieran, y sin palabras, los condujo por un pasillo largo y oscuro. Las paredes de la antigua mansión, decoradas con tapices y cuadros, parecían susurrar historias de tiempos pasados, como si ese lugar hubiera sido testigo de secretos ocultos durante siglos. Nos han esperado, pensó Thompson, mientras caminaban detrás del misterioso individuo. Había algo en el ambiente que indicaba que el tiempo ya no corría como antes. Había cambiado, se había detenido, como si todo estuviera en suspenso. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos, y la atmósfera se volvía cada vez más densa. Finalmente, llegaron a una sala amplia, casi vacía, con una mesa de madera gruesa en el centro, rodeada por varias sillas. En una de las paredes, una gran ventana mostraba la ciudad de París, ahora envuelta en la niebla, como si el mismo clima se hubiera sumido en el misterio que rodeaba ese lugar. El hombre de la capa oscura hizo un gesto para que se sentaran. Thompson, siempre meticuloso, observó cada rincón,
cada objeto que pudiera ofrecer una pista sobre lo que estaba sucediendo. Era un lugar que emanaba secretos. Se sentó, seguido de Pierre, quien aún no conseguía entender completamente la magnitud de lo que estaba por suceder. Señor Thompson, Pierre, comenzó el misterioso hombre con voz grave, mi nombre es Abelard. Soy el intermediario de una red de información muy antigua, y debo confiarle una misión de vital importancia. La información que posee esta agencia es única, y necesitamos que se involucre. La vida de muchas personas está en juego. Thompson no mostró ninguna sorpresa, pero sus ojos se estrecharon, algo que indicaba que las palabras de Abelard le estaban llevando a hacer conexiones que aún no podía verbalizar. ¿De qué se trata, exactamente?, preguntó Thompson, sin perder su aire de calma. Abelard se acercó a la mesa y dejó caer sobre ella un pequeño sobre, completamente cerrado, con un sello que parecía más bien un artefacto antiguo. No tenía palabras, solo símbolos en una lengua extraña, pero lo que realmente llamó la atención de Thompson fue el símbolo en el centro, un círculo con líneas radiales que irradiaban hacia afuera. Aquello no era un simple logograma. Este sobre contiene la información más crucial de todas, continuó Abelard. Dentro se encuentra un mapa, uno que señala el paradero de un artefacto conocido como la Esfera de los Destinos. Es un objeto antiguo, de un poder inmenso. Su valor no se mide en oro ni en joyas, sino en lo que puede hacer. Pierre frunció el ceño, confundido. Thompson, sin embargo, permaneció imperturbable. ¿Y por qué se ha dirigido a nuestra agencia?, preguntó Pierre, ya intuyendo que lo que estaba ocurriendo superaba cualquier caso convencional. Abelard asintió lentamente, sin apartar la vista de Thompson. Su agencia ha sido recomendada por su discreción y eficacia. El manejo de secretos y de información es lo que mejor hacen. Pero además, debo confesar que existe una razón personal por la que necesito su ayuda. La Esfera de los Destinos no es solo un artefacto de poder, sino también la clave para un destino que ya está en marcha. Thompson miró el sobre con detenimiento. El misterio era cada vez más profundo, y una sensación de peligro inminente comenzaba a llenar la sala. La conexión con este objeto y con lo que Abelard había dicho era clara. Había algo mucho más grande en juego, algo que iba más allá de cualquier agencia privada o red de información. ¿Qué implica exactamente esta misión?, preguntó Thompson, ya sabiendo que estaba tomando un riesgo al involucrarse, pero al mismo tiempo sintiendo que esta era la clase de aventura que su agencia había estado esperando. Abelard dio un paso atrás, como si tratara de ordenar sus pensamientos. Luego, con voz grave, explicó. La Esfera de los Destinos ha sido buscada durante siglos. Muchos la desean, no solo por su poder, sino por lo que puede desatar. Si cae en las manos equivocadas, el equilibrio del mundo podría verse alterado para siempre. Algunos dicen que contiene la clave para cambiar el curso de la historia misma. Otros afirman que su poder es tan grande que puede destruir todo lo que conocemos. Los enemigos de los que hablamos no son simples ladrones. Son fuerzas antiguas, secretas, que buscan controlar el destino. Pierre sintió una creciente inquietud. La magnitud de lo que estaban a punto de emprender comenzaba a ser evidente. Thompson, por su parte, no dijo nada por unos segundos. Estaba calculando, sopesando los riesgos y las posibles consecuencias. Finalmente, Thompson asintió, mirando a Abelard. Acepto el caso. Pero necesito saber más detalles. ¿Cómo podemos encontrar la Esfera de los Destinos? Abelard tomó el sobre con cuidado y lo abrió. Al desplegar el mapa, se revelaron las primeras pistas. La ubicación era vaga, pero claramente señalaba un lugar en algún rincón apartado del mundo, más allá de lo que incluso París había experimentado. Este mapa es solo el comienzo, dijo Abelard. El camino será largo y peligroso. Los enemigos ya están en movimiento. La carrera ha comenzado. Pierre observó el mapa con una mezcla de temor y fascinación. La agencia había iniciado una de sus misiones más peligrosas, una que podría cambiar el destino de muchos. El destino de toda la humanidad. Capítulo 3. La ruta hacia lo desconocido. La misión estaba en marcha. Thompson, Pierre y su equipo de agentes se encontraban en la antesala de una aventura sin precedentes. Abelard, el misterioso informante, les había entregado las primeras pistas, pero aquello solo era el principio. La Esfera de los Destinos no solo era un objeto de poder inmenso,
sino que estaba envuelta en un misterio aún mayor que amenazaba con alterar el curso de la historia. Nadie en la agencia imaginaba lo que vendría a continuación. Al amanecer del día siguiente, Thompson y Pierre, junto con un pequeño equipo de agentes de confianza, comenzaron su viaje hacia el lugar señalado en el mapa. La ciudad de París comenzaba a despertarse mientras ellos se alejaban en un carruaje tirado por caballos, un vehículo discreto pero rápido. La ruta que debían seguir los llevaría a través de varias ciudades europeas, y aunque la misión parecía simple a primera vista, los riesgos eran enormes. El mapa que les había dado Abelard era críptico. No se trataba de un mapa común y corriente, sino de uno antiguo, cuyas líneas y símbolos eran apenas legibles. Algunas partes del mapa estaban encriptadas, otras marcadas por símbolos que Thompson reconoció, aunque no sabía exactamente de qué se trataba. La ruta parecía serpenteante, atravesando bosques oscuros, montañas remotas y aldeas olvidadas por el tiempo. Nadie había recorrido ese camino en generaciones. Necesitaremos más información, y pronto, dijo Thompson, mientras observaba el mapa detenidamente. Pierre, a su lado, también miraba los símbolos y trataba de entender su significado. Este lugar no parece existir en los mapas actuales, comentó Pierre, pensativo. Tal vez solo sea una leyenda antigua, o una ruta secreta, que pocos conocen. Thompson asintió. Sabía que todo en esta misión era un enigma por resolver. Cada pista los llevaba a más preguntas, y las respuestas parecían estar envueltas en un velo de misterio. El equipo de Thompson, mientras tanto, se preparaba para lo que sería un largo viaje. Uno de los agentes se encargó de organizar los suministros, mientras que otro revisaba las armas y herramientas necesarias para lo que pudiera venir. En todo momento, el ambiente era de tensión, pues sabían que no serían los únicos buscando la esfera de los destinos. A lo lejos, las sombras de otras fuerzas parecían acechar, observando cada uno de sus movimientos. Pasaron los días mientras cruzaban la campiña francesa, y las conversaciones dentro del carruaje fueron pocas. El silencio se volvía cada vez más pesado. Era como si el aire mismo estuviera cargado de presagios oscuros. El equipo de Thompson comenzó a notar algo extraño. La gente en las aldeas que visitaban parecía más distante, desconfiada, incluso temerosa al verlos. A veces, los aldeanos susurraban entre ellos cuando el equipo pasaba, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente. Una tarde, cuando llegaron a un pequeño pueblo en las colinas, un anciano se les acercó con paso lento, apoyado en un bastón de madera. Su rostro estaba marcado por los años, pero sus ojos reflejaban una astucia que no podía pasar desapercibida. He visto a muchos extraños pasar por aquí, dijo el anciano, sin preámbulos. Todos buscando lo mismo, la esfera de los destinos. Pero no todos sobreviven para encontrarla. Thompson lo miró, intrigado, y asintió. ¿Qué sabes de eso?, preguntó. El anciano los observó por un momento antes de hablar con voz baja y grave. Muchos han buscado ese artefacto. Pero, ¿saben ustedes por qué? Porque quien lo posea tendrá el poder de alterar la historia, de cambiar el curso del futuro. La gente en este lugar teme a lo que esa esfera puede desatar. Pierre, que hasta ahora había permanecido en silencio, se acercó y preguntó con cierta urgencia. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre ella? ¿Algún lugar en el que podamos aprender más sobre la esfera? El anciano sonrió, pero su mirada se oscureció. Hay un templo antiguo, oculto en los bosques más allá de la aldea. Pero no es un lugar al que cualquiera pueda acceder. Solo aquellos que están dispuestos a enfrentarse a lo desconocido y a lo que les aguarda en las sombras podrán encontrar lo que buscan. Thompson sintió una sacudida interna. El templo, ese lugar que el anciano mencionaba, parecía ser el siguiente paso en su búsqueda. El mapa les había indicado un camino en la misma dirección, pero las palabras del anciano daban un matiz inquietante a su misión. Si querían avanzar, tendrían que adentrarse en lo desconocido, sin saber qué les aguardaba al final de la senda. Decidieron no perder tiempo. Al día siguiente, con el sol apenas alzándose en el horizonte, Thompson y su equipo partieron hacia el bosque donde se encontraba el templo. El aire se volvió más frío, y a medida que se adentraban en la espesura del bosque, una sensación de desasosiego comenzó a apoderarse de ellos. El bosque estaba quieto, más allá de lo que se esperaría. No había ruido de animales, ni viento que moviera las hojas. La atmósfera era densa, como si todo estuviera en silencio, observando.
Al final del día, llegaron a las ruinas de un antiguo templo, cubierto por la vegetación, pero con detalles que dejaban claro que aquel era un lugar de culto antiguo, lleno de secretos olvidados. Thompson se adelantó y miró las estructuras deterioradas, buscando algo que indicara que estaban en el lugar correcto. El templo era grande, pero la entrada estaba bloqueada por enormes bloques de piedra. Sin embargo, había una grieta que dejaba entrever lo que parecía ser una puerta oculta. «Esto es lo que buscábamos», dijo Thompson, con determinación. Pierre y los demás lo siguieron, y con un esfuerzo conjunto, comenzaron a mover las piedras. La puerta finalmente cedió, revelando un interior oscuro y misterioso, que los invitaba a adentrarse. No sabían lo que encontrarían, pero el destino de la esfera de los destinos estaba cada vez más cerca. Ya no había marcha atrás. Capítulo 4. El templo oculto. La entrada al templo estaba oculta bajo la espesa vegetación, y el esfuerzo que les había costado abrir la pesada puerta de piedra parecía ser solo un preludio de lo que les esperaba en su interior. Un aire frío y denso se colaba por las grietas del templo, como si el lugar guardara secretos ancestrales. Thompson, Pierre y su equipo se adentraron con cautela, sus pasos resonando sobre el suelo de piedra desgastado. La luz tenue de las antorchas apenas iluminaba las paredes cubiertas de musgo y restos de antigüedad. La oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor. El silencio que reinaba en el templo era absoluto. Ningún sonido de animales, ni siquiera el eco de sus propios pasos. Solo el susurro del viento que entraba por las rendijas de las paredes y el sonido suave del crujir de la piedra rota. Cada movimiento dentro de la oscuridad les parecía más difícil, como si el tiempo mismo estuviera suspendido en ese lugar olvidado por siglos. Thompson, con su habitual determinación, fue el primero en avanzar, seguido de Pierre y los demás agentes. La estructura interna del templo parecía una serie de pasillos y cámaras, todas con inscripciones en un idioma desconocido que se extendían por las paredes. Las figuras talladas en las piedras representaban seres mitológicos, figuras humanas entrelazadas con animales extraños, escenas de lo que parecía ser un culto perdido en el tiempo. «Este lugar es más antiguo de lo que imaginábamos», comentó Pierre, observando con detenimiento las inscripciones. «Estas figuras, ¿crees que podrían ser las que mencionaba el anciano? ¿Algún tipo de ritual?» Thompson asintió sin decir una palabra. Había algo inquietante en ese lugar, algo que no lograba descifrar completamente, pero que lo mantenía en alerta. Era como si el templo tuviera vida propia, como si las piedras mismas estuvieran observando a cada uno de ellos. Al llegar a una cámara principal, el equipo se detuvo ante un altar de piedra. Estaba cubierto por una capa de polvo, y la luz de las antorchas apenas permitía distinguir su forma. Sin embargo, lo que más llamó la atención de todos fue un pedestal en el centro de la cámara, vacío, pero con marcas de desgaste que indicaban que había albergado algo importante. «Aquí debe haber estado la esfera de los destinos», dijo Thompson en voz baja, casi como un susurro. Era evidente que el objeto que buscaban había estado en ese mismo lugar. ¿Pero por qué ya no estaba allí? Mientras exploraban la cámara, uno de los agentes se acercó a una pared cercana y comenzó a raspar la capa de musgo que cubría la piedra. De repente, algo brilló. No era oro ni ninguna piedra preciosa, sino una inscripción que parecía ocultarse entre las sombras. La inscripción era un conjunto de símbolos que no solo parecían antiguos, sino también profundamente enigmáticos. «Mira esto», dijo el agente, señalando las marcas. «Parece un mensaje. Tal vez nos dé la clave para encontrar lo que buscamos». Thompson se acercó con rapidez, observando los símbolos que se extendían por la pared. Había algo familiar en ellos, algo que le daba una sensación de déjà vu, pero no podía identificarlo. A pesar de su experiencia, nunca antes había visto algo tan peculiar. «Es un código», exclamó Pierre, mirando más de cerca. «Parece que hay que descifrarlo, pero no sabemos por dónde empezar». Thompson frunció el ceño. Sabía que no podían perder tiempo allí. El hecho de que el templo ya no albergara la esfera de los destinos indicaba que alguien más los había precedido. ¿Pero quién? Con la incertidumbre creciendo en su pecho, ordenó que el equipo continuara explorando. No podían rendirse ahora. Había algo más en ese templo, algo que debía llevarlos más cerca de su objetivo. Tras un largo rato de búsqueda, el equipo encontró un pasaje secreto oculto bajo una losa de piedra. Era una trampa bien disimulada,
pero con el trabajo en equipo, lograron moverla. El pasaje los condujo hacia un túnel más estrecho y oscuro que parecía adentrarse aún más en el corazón del templo. ¿Qué demonios es esto?, preguntó uno de los agentes, mientras avanzaba con cautela. Thompson, con el rostro serio, dio un paso hacia adelante. Este pasaje debe llevarnos a algo importante, algo que la esfera de los destinos ha dejado atrás. Debemos continuar. Mientras se adentraban más en el túnel, el ambiente se volvía más denso. El aire parecía espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada paso era más difícil, y la presión que sentían crecía con cada metro que recorrían. Una sensación extraña de miedo comenzó a apoderarse de ellos, pero la determinación de Thompson no flaqueaba. De repente, al final del túnel, una puerta de hierro apareció ante ellos. No era una puerta común, sino una elaborada, con símbolos y figuras grabadas en su superficie. En el centro de la puerta, una inscripción brillaba débilmente, como si estuviera llamándolos. ¿Qué será esto?, preguntó Pierre, mirando la puerta con desconfianza. Thompson se adelantó, tocando la superficie de la puerta, y al instante un zumbido suave llenó el aire, como si la puerta respondiera a su toque. Los símbolos en la puerta parecían moverse, cambiar de forma, y algo comenzó a resonar en la mente de Thompson. Este no era un simple portal, era una llave, una clave para desvelar los secretos del templo. La esfera de los destinos estaba más cerca de lo que pensaban, pero aún quedaba mucho por descubrir. Con un último vistazo hacia sus compañeros, Thompson empujó la puerta, que se abrió con un crujido, revelando lo que parecía ser la siguiente fase de su misión. El siguiente paso en la búsqueda de la esfera. Capítulo 5. La Cámara de los Secretos. El sonido del pesado portón de hierro cerrándose tras ellos resonó en todo el pasaje. La puerta había cedido al empuje de Thompson, pero la sensación de inquietud no había desaparecido. Al contrario, se intensificaba con cada paso que daban en la nueva cámara. La luz de las antorchas se reflejaba tenuemente en las paredes cubiertas de inscripciones, talladas de forma intrincada, como si cada palabra y cada símbolo tuviera un significado trascendental, oculto por siglos. El espacio que habían encontrado era una gran cámara circular, de dimensiones impresionantes. Las paredes, forjadas en piedra antigua, se alzaban hacia el techo de manera vertical, como si buscaran tocar las estrellas. En el centro, algo brillaba débilmente, aunque el ambiente de la cámara se mantenía en una penumbra que daba una sensación casi mística. El equipo de Thompson avanzó lentamente, con cautela, conscientes de que en este lugar, cada paso podría ser crucial. Sin embargo, antes de que pudieran explorar más, un estruendo suave, como si las piedras mismas estuvieran despertando de un largo sueño, retumbó en el aire. Todos se quedaron en silencio. Las paredes de la cámara parecían vibrar sutilmente, y la temperatura descendió notablemente. ¿Qué ha sido eso?, preguntó uno de los agentes, su voz temblorosa alzándose en el aire frío. Thompson levantó una mano para pedir silencio. Sus ojos, agudos como siempre, escaneaban cada rincón de la habitación. Algo había cambiado, algo estaba por ocurrir. Era como si el templo tuviera vida propia, como si de alguna manera estuviera consciente de su presencia. De repente, una figura apareció en el centro de la sala. Era una sombra, una figura delgada y alta, vestida con ropas oscuras que apenas reflejaban la luz de las antorchas. Thompson reaccionó rápidamente, su mano alcanzando el arma de su cinto, pero la figura no mostró signos de agresión. Al contrario, su presencia parecía etérea, como si flotara en el aire. ¿Quién eres?, dijo Thompson con voz firme, pero también con un dejo de duda. La figura no respondió de inmediato. Finalmente, la sombra habló, su voz grave y resonante llenando la cámara. No todo lo que buscas está destinado a ser encontrado, pero tus pasos te han llevado hasta aquí. No hay vuelta atrás ahora. Las palabras de la figura resonaron como un eco en el interior del templo. El aire parecía cargarse de un peso invisible, y por un momento, la sala se sumió en un profundo silencio. Los miembros del equipo de Thompson intercambiaron miradas, sin saber qué hacer o decir. La figura se mantenía inmóvil, observándolos con una mirada penetrante, como si pudiera leer sus pensamientos. ¿A qué te refieres?, preguntó Pierre, más curioso que temeroso. La figura hizo un gesto hacia el altar que estaba en el centro de la sala.
La luz de las antorchas brilló con más intensidad al iluminar el pedestal que había sido cubierto por el tiempo. En su cima, descansaba una extraña esfera de cristal, más grande que cualquier objeto que hubieran visto hasta ahora. Ese es el primer paso hacia lo que buscan, respondió la figura, pero tocarla puede costarles más de lo que imaginen. El ambiente en la cámara cambió. La atmósfera se tornó aún más densa y pesada. Thompson dio un paso hacia adelante, con el rostro impasible, pero su mente estaba llena de preguntas. Esa esfera era la esfera de los destinos. Habían llegado más lejos de lo que imaginaban, pero algo en el aire les decía que el verdadero desafío estaba por comenzar. La figura no dijo una palabra más, pero su presencia continuaba flotando en la sala. Thompson se acercó lentamente al pedestal, observando la esfera de cristal. Parecía inofensiva, pero algo en su interior le susurraba que no lo era. Había un poder ancestral detrás de ese objeto, algo que había permanecido oculto por siglos, y que, sin duda, era capaz de alterar el curso de la historia. De repente, uno de los agentes se adelantó, impulsado por una curiosidad imparable. Extendió la mano hacia la esfera, pero justo antes de que sus dedos la tocaran, una explosión de luz blanca llenó la habitación, cegando a todos durante unos segundos. Cuando la luz desapareció, la figura había desaparecido, y el pedestal estaba vacío. El aire había dejado de vibrar, y la cámara, de alguna manera, parecía menos ominosa, aunque más vacía y desolada que antes. ¿Qué demonios ocurrió?, dijo Pierre, incapaz de comprender lo sucedido. Thompson, por su parte, estaba pensativo. Sabía que algo había cambiado, pero aún no comprendía qué. Debemos continuar. Este lugar guarda más de lo que parece, y ahora más que nunca, tenemos que estar alerta, dijo, sin desviar la mirada del pedestal vacío. El equipo de Thompson comenzó a explorar la sala con más cuidado. El mensaje estaba claro. El templo no era solo un refugio de secretos, sino una trampa, una prueba para aquellos lo suficientemente audaces como para intentar desvelar sus misterios. Pero a medida que avanzaban, se dieron cuenta de algo aún más inquietante. La puerta por la que habían entrado había desaparecido. Esto no es posible, comentó uno de los agentes, mirando al vacío donde antes se encontraba la entrada. El sentimiento de claustrofobia aumentó. Estaban atrapados, y el templo ahora no solo era un lugar de secretos, sino también un laberinto sin salida. Hay que avanzar, sin importar lo que nos espere, dijo Thompson, con determinación. El desafío no había hecho más que empezar. Capítulo 6. El laberinto de la desesperación. El silencio era absoluto en la cámara. El aire, que antes parecía cargado de secretos, ahora se sentía denso, como si todo estuviera esperando algo. Thompson y su equipo se encontraban inmóviles, intentando procesar lo ocurrido. La figura había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, y la puerta de entrada, que antes parecía ser su único camino de escape, ya no estaba. Una sensación de claustrofobia comenzó a instalarse entre ellos. La atmósfera era ahora más espesa, cargada de una presión que parecía provenir de las mismas paredes. Los ecos de sus respiraciones resonaban en el interior de la sala, amplificados por la quietud. «Esto no es normal», dijo Pierre, su voz quebrada por la incomodidad que sentía. Thompson frunció el ceño, analizando la situación con precisión. No era solo la desaparición de la figura ni la desaparición de la puerta lo que le inquietaba. Era el hecho de que el templo parecía tener una voluntad propia, como si sus secretos no solo estuvieran diseñados para ser guardados, sino también para confundir, para atrapar a los que se atrevían a explorar su interior. «Mantengan la calma», dijo Thompson, tratando de dar a su equipo una sensación de seguridad, aunque la duda también comenzaba a rondar su mente. Avanzaron con cautela, sabiendo que no tenían más opción que continuar. La única salida que conocían era seguir adelante. El camino, sin embargo, no era lo que esperaban. No había más puertas ni pasadizos evidentes, y el altar con la esfera de cristal parecía ser el único punto de referencia claro. Al principio, pensaron que estaban recorriendo el mismo espacio una y otra vez, pero pronto se dieron cuenta de que el lugar cambiaba a su alrededor. Los muros, que antes parecían fijos, ahora se desplazaban, moviéndose sutilmente, ajustándose a su paso. Las marcas en las paredes se transformaban a medida que se desplazaban, como si los mismos símbolos y jeroglíficos de las inscripciones se desplazaran para seguirlos. «No estamos avanzando, estamos atrapados», dijo uno de los agentes,
con un tono de desesperación en su voz. Thompson, que siempre había mantenido una mente clara en situaciones como esta, comenzó a sentir una ligera presión en el pecho. Algo no estaba bien. La estructura misma del templo parecía estar jugando con ellos. Cada paso que daban los llevaba a nuevas zonas que, aunque similares, no eran las mismas. El suelo de piedra cambiaba de textura bajo sus pies, el aire se volvía más húmedo y las antorchas parpadeaban, lanzando sombras extrañas sobre las paredes. «Esto es un laberinto», murmuró Thompson, dándose cuenta de la verdad que se escondía en la estructura del templo. Ellos no solo estaban siendo probados por los secretos que albergaba, sino también por el mismo lugar. El templo no era solo un recipiente de sabiduría ancestral. Era una prueba de resistencia, de perseverancia. El grupo intentó mantener su rumbo. A pesar de la sensación creciente de que el tiempo se les escapaba, continuaron explorando. A medida que caminaban, comenzaron a notar que las paredes se volvían más oscuras, como si absorbieran la luz de las antorchas, absorbiendo también el calor de sus cuerpos. Una nueva sensación los invadió, la de ser observados. «Estoy seguro de que ya pasamos por aquí», gritó Pierre, señalando una inscripción en la pared que ya habían visto antes. Thompson detuvo su avance, mirando a su alrededor con cautela. Sabía que no podían confiar en sus propios sentidos. El templo había comenzado a deformar la realidad, a distorsionar sus percepciones. Aún así, no podían rendirse. Sabía que el precio de la derrota sería mucho más alto. «No retrocedan», dijo con voz firme, haciendo que su equipo se detuviera. Lo que ocurría en ese laberinto no era solo físico, sino psicológico. El templo los estaba despojando de su confianza, de su sentido de control. Era un terreno de juego creado para quebrar su voluntad. Si cedían, lo perderían todo. Al continuar, el sonido de sus pasos resonaba de forma extraña. El sonido de sus pies contra las piedras parecía provenir de todas direcciones, como si las paredes mismas estuvieran cambiando de forma para confundirlos. A medida que avanzaban, comenzaron a ver figuras en las sombras. Estaban ahí, pero desaparecían rápidamente cuando intentaban enfocarlas. Sombra tras sombra, estas figuras comenzaron a formar una figura central, y pronto, en un rincón, Thompson pudo distinguir lo que parecía una entrada. Era pequeña, apenas visible entre las grietas de las paredes. Sin embargo, no parecía un paso seguro, sino más bien un último vestigio de una salida falsa, una ilusión que el templo había colocado para engañarlos. Pero no tenían otra opción. «Vamos, rápido», ordenó Thompson, tomándolos de la mano para guiar a su equipo hacia esa rendija en la pared. Mientras se acercaban, una fuerte vibración hizo que el suelo temblara. El techo crujió, y un fuerte viento comenzó a soplar por los pasillos oscuros, arrancando las antorchas de sus soportes, dejando a todos en la penumbra. Thompson, sin embargo, no vaciló. La entrada estaba a su alcance, y aunque las sombras alrededor parecían tomar formas extrañas, no podía permitirse ceder al pánico. Su equipo lo seguía, con la esperanza de que al final de ese pasillo estrecho podría haber una salida. Pero el laberinto no estaba dispuesto a dejarlos ir tan fácilmente. El viento se intensificó, y las voces en la oscuridad se convirtieron en susurros, como si el mismo templo estuviera tratando de hablarles, de amenazarlos. Thompson apretó el paso, sintiendo que estaban cada vez más cerca de lo desconocido. La salida no estaba lejos, pero el precio que tendrían que pagar por alcanzarla aún no estaba claro. Capítulo 7. El desenlace inesperado. Las paredes, antes inmóviles, parecían cobrar vida propia. La entrada que habían encontrado, un pequeño resquicio entre las piedras del templo, comenzó a alejarse a medida que se acercaban. Cada vez que tomaban un paso, la distancia entre ellos y la salida parecía incrementarse. El laberinto se burlaba de su esfuerzo, haciendo que sus corazones se llenaran de una creciente sensación de impotencia. Algo había cambiado en el ambiente. La temperatura había descendido considerablemente y una neblina espesa comenzaba a rodearlos. «No es posible», exclamó Pierre, su voz llena de desesperación. Miró a Thompson, buscando alguna explicación. Pero el rostro de su líder estaba marcado por la misma incertidumbre. Estaban atrapados en un juego mortal, un juego en el que el templo parecía dictar las reglas. Thompson avanzó con cautela, observando cada rincón, buscando alguna pista. De repente, su mirada se detuvo en una nueva inscripción en la pared.
Esta vez no estaba escrita en los jeroglíficos que ya habían visto antes. Era una serie de símbolos extraños, desconocidos incluso para él, pero algo en su interior le decía que ese mensaje era crucial para su supervivencia. «Mirad esto», dijo, señalando la inscripción. Su voz era firme, pero el miedo apenas se disimulaba. «Debemos descifrarlo, no tenemos más opciones». El equipo se acercó y comenzaron a estudiar los símbolos, tratando de encontrar alguna relación con lo que ya sabían. Sin embargo, los caracteres no se parecían a nada de lo que habían estudiado antes. Era como si el mismo templo estuviera retorciendo la lógica para evitar que entendieran su mensaje. «Puede que no sea un idioma, puede que sea una advertencia», dijo uno de los agentes, frunciendo el ceño al examinar los signos. La tensión en el aire era palpable. Cada movimiento, cada gesto parecía hacerse más pesado, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado en ese laberinto interminable. Las sombras parecían moverse por su cuenta, como si fueran seres vivos que los acechaban desde todos los ángulos. Thompson no podía dejar de pensar en lo que decía el texto. Había algo en el que le resultaba familiar, aunque no podía precisar qué. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. «Esta inscripción», dijo lentamente, «¿y si es un mapa? Un mapa de este lugar, pero distorsionado». Sus palabras hicieron que el grupo se quedara en silencio, absorbiendo la posibilidad de que todo lo que habían vivido hasta ese momento fuera parte de una prueba más compleja, de una trampa diseñada para dejarlos perdidos en un ciclo interminable. No solo estaban atrapados físicamente, sino también mentalmente. Si el mapa era la clave para salir, tendría que ser descifrado en su totalidad. El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez, haciéndolos tambalear. Las antorchas se apagaban, una a una, mientras una oscuridad abrumadora los rodeaba. Algo parecía estar activándose dentro del templo. Las paredes comenzaron a temblar, y el sonido de las piedras deslizándose sobre otras resonaba en el aire. Un retumbar profundo se sintió debajo de sus pies, como si el templo estuviera despertando, y no de una forma amigable. «Debemos salir ahora», gritó Pierre, intentando mantener la calma. Su rostro estaba pálido, y el miedo era evidente en sus ojos. Pero Thompson, ahora más concentrado que nunca, dio un paso atrás, sintiendo como el suelo se movía bajo sus pies. La inscripción no era solo un mapa, era una llave, una puerta hacia algo mucho más grande, algo mucho más peligroso. Mientras examinaba las marcas, sus dedos rozaron una de las figuras. Un resplandor cegador se desprendió de la pared, y un fuerte rugido recorrió el templo. Era como si el lugar estuviera a punto de desmoronarse. «¡Rápido! Todos a la salida», ordenó Thompson con urgencia, corriendo hacia la pequeña abertura que se había ido haciendo más visible. Pero cuando llegaron, vieron con horror que ya no estaba allí. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. «Estamos atrapados, no hay salida», dijo Pierre con voz quebrada, mirando a Thompson. La desesperación lo había invadido por completo. Thompson dio un paso atrás, mirando a su alrededor, sintiendo como el aire se volvía más espeso. La presión aumentaba en su pecho, y el templo parecía reírse de ellos. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y fue entonces cuando comprendió que el laberinto no solo era físico. Era una mente en sí misma, una entidad que los había atraído allí con una razón aún desconocida. La última cosa que vio fue un resplandor proveniente del techo, y luego, un sonido que jamás olvidaría. Un susurro bajo, casi imperceptible, pero que al mismo tiempo llenó todo el espacio. «¿Creíste que podrías escapar tan fácilmente?» Era una voz que venía de todas partes, resonando en sus oídos, penetrando en sus pensamientos. Y entonces, la oscuridad lo envolvió por completo. Capítulo 8. La trampa de la mente. La oscuridad se cernía sobre ellos como una capa pesada, casi opresiva. El aire estaba denso y cargado de una humedad inquietante, como si todo el templo estuviera respirando con ellos. A pesar de los temores que se habían apoderado de su mente, los miembros de la expedición, entre ellos Thompson y Pierre, no podían darse el lujo de ceder al pánico. Sabían que si lo hacían, lo perderían todo. Pero aún en medio de la desesperación, había algo más. Algo que se movía en sus entrañas, una sensación de ser observados, de estar siendo manipulados por una fuerza invisible. «¿Qué significa esto, Thompson?», preguntó Pierre, su voz temblorosa mientras se acercaba al líder.
Sus ojos reflejaban la confusión, la incertidumbre, y un miedo palpable. No hay salida, no hay ningún rastro de la entrada por la que llegamos. Thompson apenas respondió, sus ojos escaneaban la habitación, buscando algo, cualquier cosa que les diera una pista de lo que estaba ocurriendo. Pero no encontraba nada. Solo las paredes de piedra, el aire denso y esa sensación creciente de que el templo, de alguna manera, estaba vivo. Algo nos está ocultando el templo, Pierre. Es como si el propio lugar estuviera jugando con nosotros, respondió Thompson, pero no sin mostrar un atisbo de desesperación en su rostro. La lógica que hasta entonces había guiado sus decisiones parecía haberse desvanecido en el aire. Las reglas que seguían no aplicaban más en ese espacio extraño, y cada intento por avanzar o retroceder los hacía regresar siempre al mismo punto. Un círculo vicioso que parecía no tener fin. De repente, el suelo comenzó a temblar, suavemente al principio, como una vibración casi imperceptible. Pero rápidamente la sacudida aumentó de intensidad. Las antorchas que llevaban en las manos chisporroteaban y titilaban, y luego, como si un viento invisible las hubiera apagado, se apagaron por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad total. «Esto no es natural», gritó uno de los miembros del equipo. La sensación de estar atrapados en una trampa mortal se hacía cada vez más agobiante. Entonces, en medio de la oscuridad, una figura apareció ante ellos. No era una persona, ni una criatura. Era una silueta cambiante, algo que parecía deformarse, torcerse y transformarse mientras avanzaba lentamente hacia ellos. Las sombras se movían, rodeándolos, creando una atmósfera surrealista, casi onírica. La figura se fue acercando más y más, hasta que Thompson pudo distinguir las formas de las paredes que la rodeaban, y con una claridad aterradora, se dio cuenta de que aquella sombra era parte del templo. Es el templo, ¿verdad?, dijo Thompson, con la voz casi inaudible. No lo decía como una pregunta, sino como una afirmación. La figura en movimiento no era más que la manifestación de una de las muchas trampas que el lugar había diseñado para ellos. Era la mente del templo, una proyección de la misma estructura que ahora se presentaba ante ellos en una forma física. La entidad seguía avanzando hacia ellos, su presencia se expandía como una sombra creciente que distorsionaba todo lo que tocaba. La habitación se llenó de una presión insoportable, como si el aire mismo estuviera tratando de aplastarlos. «No podemos quedarnos aquí», dijo Pierre, con la voz quebrada, antes de tomar la decisión de moverse hacia las paredes. Buscaba alguna rendija, alguna grieta por donde escapar, pero todo lo que encontraba era más piedra. De repente, la sombra se detuvo en seco, y una voz profunda, como un eco que venía desde lo más profundo de la tierra, resonó en sus oídos. La voz parecía surgir de todas partes al mismo tiempo, envolviéndolos. «¿Creísteis que escaparíais tan fácilmente?», dijo la voz, y con cada palabra, las paredes parecían vibrar. «Este es mi dominio. Aquí no sois más que peones en un juego que no podéis ganar». El grupo retrocedió. El miedo era ahora palpable en sus rostros. Thompson intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Ya no podían ver una forma de salir. El templo había tomado una forma consciente, y el juego había cambiado por completo. La sombra se deshizo en la oscuridad, y de repente, todo se quedó en silencio. Pero el silencio era más aterrador que cualquier ruido, porque sabía que la verdadera amenaza aún estaba por venir. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de los miembros, casi sin esperanza. Thompson, que hasta ahora había mantenido la calma, parecía finalmente perder su compostura. Miró alrededor, buscando respuestas que no encontraba. «No hay salida, pero quizás haya algo más que descubrir aquí. No podemos rendirnos. El templo quiere que pensemos que estamos derrotados, pero aún tenemos que luchar», dijo con voz temblorosa, pero decidida. Sabía que la única forma de sobrevivir era seguir adelante, descubrir qué más ocultaba este laberinto maldito. De repente, un resplandor tenue iluminó el fondo de la sala, algo que no habían notado antes. Un brillo plateado surgió de una piedra en el suelo, marcando un punto crucial. El reflejo de la luz brillaba, como si estuviera invitándolos a seguir. Y sin pensarlo dos veces, Thompson se adelantó, dirigiéndose hacia la luz. El camino que se les presentaba ahora era incierto, pero al menos ofrecía una posibilidad, una pequeña esperanza en medio de la oscuridad que los rodeaba. Capítulo 9.
El misterio de la luz plateada. La luz plateada que había aparecido de la nada era, a esa altura, su única guía. A medida que el grupo avanzaba hacia ella, la tensión aumentaba. Thompson se adelantó, seguido de cerca por Pierre y los demás miembros de la expedición. La luz parecía provenir de una losa de piedra en el suelo, que emitía un resplandor sutil pero persistente, como un faro en medio de la oscuridad absoluta. Al principio, la luz no les decía nada. No había señales de una salida, ni indicios de que el templo tuviera la intención de permitirles escapar. A lo lejos, el eco de sus pasos resonaba de manera extraña, como si el templo mismo estuviera observándolos, esperando su próximo movimiento. La sensación de estar atrapados en una trampa mortal era más fuerte que nunca. ¿Qué significa esto?, preguntó Pierre, mirando hacia Thompson, quien observaba la luz con una intensidad inusitada. No lo sé, respondió Thompson, su voz grave. Su mente luchaba con la posibilidad de que esta luz no fuera más que otra ilusión, otro juego del templo. Pero había algo en ella que lo hacía sentir que era diferente. Algo real. Finalmente, Thompson se agachó frente a la losa brillante. Su mirada examinaba las inscripciones que decoraban su superficie. Las figuras grabadas en la piedra eran complejas, casi ininteligibles, pero había algo familiar en ellas. Parecían símbolos antiguos, como un idioma olvidado. Pierre se acercó y también se agachó, tocando la piedra con cautela. El resplandor aumentó ligeramente con el contacto, lo que les dio una pequeña esperanza. «Esto es increíble», dijo Pierre, incapaz de contener su asombro. Thompson no dijo nada. Continuó observando las figuras, sus ojos recorriendo las líneas de la piedra mientras intentaba desentrañar el mensaje oculto en ellas. Finalmente, algo en su interior le hizo entender. «Estas inscripciones no están aquí por casualidad», dijo Thompson, levantando la vista. «Parecen instrucciones. Un mapa, tal vez, o un mensaje destinado a guiarnos». Pierre, aún desconcertado, miró a su alrededor. La oscuridad seguía siendo absoluta, y el silencio, más allá de sus respiraciones, era ensordecedor. «¿Cómo sabes que es un mapa?», preguntó, intrigado. «Porque, Pierre», dijo Thompson, con una seguridad renovada, «en este lugar, nada es lo que parece. Si el templo ha querido confundirnos hasta ahora, es porque esconde algo importante. Algo que no nos dejará salir a menos que sigamos sus reglas». Por un momento, todos se quedaron en silencio, pensando en lo que esto implicaba. Thompson había dado con la clave. El templo no solo los estaba observando. Estaba guiándolos, de manera retorcida y cruel, hacia una solución que solo aquellos lo suficientemente astutos como para descifrar sus secretos podrían encontrar. De repente, las figuras grabadas en la piedra comenzaron a brillar aún más intensamente. Una luz más fuerte surgió de ellas, envolviendo la sala. Fue como si la piedra misma cobrara vida, como si los símbolos formaran un mapa tridimensional que mostraba caminos y conexiones invisibles hasta ese momento. Sin embargo, las líneas del mapa no eran fáciles de seguir. No todo estaba claro, y las rutas se cruzaban de manera confusa, como si hubiera múltiples caminos, todos ellos posibles y a la vez peligrosos. «Es como un laberinto», comentó Pierre, observando las intrincadas líneas. «Sí», respondió Thompson, mientras su mente se enfocaba en lo que acababa de descubrir. «Un laberinto. Pero no uno físico. Este es un laberinto mental. El templo nos está llevando a donde quiere que vayamos, pero también nos pone a prueba. Cada decisión que tomemos podría ser nuestra perdición». El grupo se detuvo por un momento, contemplando la luz, pero también con una creciente sensación de desconfianza. Si bien parecía que esta luz los guiaba hacia algo, también sabían que no podían bajar la guardia. Las pruebas del templo aún estaban lejos de terminar. «¿Qué debemos hacer?», preguntó uno de los miembros del grupo, su voz llena de incertidumbre. Thompson reflexionó durante un momento, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y cautela. «Debemos seguir el camino marcado por estos símbolos. Pero, como siempre, debemos estar preparados para lo inesperado. El templo no es nuestro amigo. Cada paso que demos podría ser el último». Mientras todos asentían, Thompson colocó una mano sobre la losa iluminada y, con una firme resolución, presionó sobre la piedra. El resplandor aumentó, y de repente, las paredes de la sala comenzaron a temblar.
Un rugido ensordecedor retumbó en todo el lugar, como si el templo estuviera despertando de un sueño largo y profundo. Las inscripciones comenzaron a brillar de manera frenética, y el suelo comenzó a moverse bajo sus pies. La luz plateada se extendió por todo el lugar, y la sala pareció expandirse a medida que las paredes se abrían, revelando un pasaje oscuro y misterioso. ¡Vamos!, gritó Thompson, y el grupo comenzó a avanzar hacia el pasaje abierto, sin saber exactamente qué los esperaba al final de ese nuevo camino. El eco de sus pasos resonó en el pasillo recién descubierto, mientras las puertas del templo se cerraban detrás de ellos, como si les dijeran que ya no había vuelta atrás. Capítulo 10. El laberinto de las sombras. El pasaje recién descubierto se extendía ante ellos, un túnel angosto y oscuro que parecía engullir todo a su paso. A medida que Thompson y el resto del grupo avanzaban por el corredor, el aire se volvía más denso y pesado, y un extraño susurro llenaba el ambiente, como si el propio templo hablara en susurros inaudibles. Las paredes parecían moverse a su alrededor, como si no fueran sólidas, sino fluidas, adaptándose a cada paso que daban. «Esto no tiene buen aspecto», comentó uno de los miembros del grupo, su voz quebrada por la tensión. Pero Thompson no se detuvo. Su mente estaba enfocada, intentando recordar las figuras del mapa que había descifrado. Sabía que cada paso debía ser calculado, que cada movimiento podía ser un error fatal. El pasaje parecía interminable, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes como un recordatorio de lo aislados que estaban. «Debemos seguir adelante», dijo Thompson, sin girarse. Su voz sonaba firme, pero había un toque de inquietud en sus palabras. La luz plateada que habían visto antes ahora parecía estar desvaneciéndose, siendo reemplazada por una penumbra densa que no dejaba ver más allá de un par de pasos. El grupo avanzaba a tientas, con las manos sobre las paredes para no perderse en la oscuridad total. La única fuente de luz provenía de la linterna de Pierre, cuyo brillo vacilante apenas iluminaba el camino. De repente, un rugido bajo y profundo resonó en la distancia, y todos se detuvieron en seco. El sonido parecía venir del interior del propio templo, y fue tan inesperado que hizo que el grupo contuviera el aliento. Thompson alzó la mano, pidiendo silencio. «Escuchad», dijo con voz grave. «Algo se está moviendo por aquí». El grupo se tensó. Todos sabían que no estaban solos. El templo, como un organismo vivo, parecía tener sus propios habitantes, criaturas que acechaban en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Thompson avanzó un par de pasos más, su mente procesando todo lo que sabían hasta ese momento. El mapa que había descubierto le había revelado la ubicación de este pasaje secreto, pero no le había mostrado lo que realmente les aguardaba en su interior. Sabía que el templo tenía trampas, y que su misión era mucho más que solo escapar. Había algo más grande, algo escondido en lo más profundo del templo, que debía ser encontrado. A medida que avanzaban, la temperatura comenzó a bajar, y una brisa fría comenzó a soplar por el pasaje. Todos sintieron el escalofrío que les recorría la espalda. El aire parecía impregnado de misterio y peligro, como si estuvieran caminando hacia lo desconocido, sin saber si iban a salir vivos de allí. De pronto, el camino se abrió ante ellos, y una gran sala apareció a la vista. A primera vista, parecía vacía, pero a medida que entraron en el centro de la sala, se dieron cuenta de que no estaban solos. En las paredes, figuras sombrías se recortaban, casi imperceptibles en la oscuridad, como si estuvieran observándolos. «¿Qué es esto?», preguntó Pierre, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Thompson no respondió de inmediato. Estaba demasiado concentrado en las figuras. Los símbolos grabados en las paredes de la sala no eran como los anteriores. Eran más complejos, más oscuros. Parecían representar criaturas, dioses, y seres de otras dimensiones que no tenían lugar en este mundo. De repente, una luz débil comenzó a brillar en el centro de la sala. Era una luz morada, que parecía emanar de una piedra flotante en el aire. La luz brillaba débilmente, pero a medida que el grupo se acercaba, la piedra comenzó a emitir un resplandor más fuerte. La piedra flotante parecía tener una energía propia, una energía que atraía la atención de todos. «Esto es», empezó a decir Thompson, mientras se acercaba con cautela. De repente, un fuerte crujido interrumpió sus palabras, y la piedra flotante cayó al suelo con un golpe sordo. La luz morada se apagó, y todo quedó sumido en la oscuridad una vez más.
Un susurro comenzó a llenar la sala, un sonido bajo y constante que parecía provenir de todas partes a la vez. Era un sonido casi hipnótico, como si las voces de los antiguos habitantes del templo estuvieran comunicándose entre sí, hablándoles en un idioma desconocido. «Hay algo aquí», dijo Thompson, con una mezcla de asombro y temor en su voz. «Algo que no hemos entendido». El grupo permaneció en silencio, observando la piedra caída. Nadie se atrevió a acercarse, pero todos sabían que este era el punto crucial de su búsqueda. El templo no les había dado respuestas fáciles, pero ahora, con la piedra caída y el susurro en el aire, sabían que se acercaban cada vez más al corazón del misterio que había traído a Thompson y a su grupo aquí. Un ruido sordo resonó en el fondo de la sala, y el eco de pasos comenzó a retumbar por las paredes. Algo o alguien se acercaba rápidamente. En el aire, la sensación de peligro se intensificaba, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. «¡Rápido!», ordenó Thompson, con el rostro tensado. «No podemos quedarnos aquí». El grupo, con el corazón acelerado, comenzó a retroceder por el pasaje, pero la presión del aire, el sonido de los pasos, y la creciente oscuridad les impedían moverse con facilidad. El laberinto de las sombras los rodeaba, y su única opción era avanzar o enfrentarse al desconocido. Con cada paso que daban, el rugido en la distancia se hacía más fuerte, como si algo o alguien los estuviera acechando desde la oscuridad. Capítulo 11. En el corazón del misterio. El grupo avanzaba cauteloso a través del pasaje laberíntico, cada paso resonando en la fría oscuridad que los rodeaba. El aire denso y viciado parecía presionar sobre sus hombros, como si el templo mismo estuviera observándolos, esperando su siguiente movimiento. A lo lejos, el retumbar de los pasos seguía siendo un eco inquietante, como si algo, o alguien, se acercara con una velocidad alarmante. Thompson, siempre el líder en estos momentos de incertidumbre, mantenía la calma. Aunque su rostro estaba tenso, sus ojos brillaban con una determinación que nunca había mostrado antes. Había algo más grande en juego, algo que los impulsaba a continuar. Las viejas leyendas de la agencia Thompson y CIA, las historias de la inmensa riqueza oculta en algún lugar de este templo, ahora parecían insignificantes frente a la verdad más profunda que estaba comenzando a desvelarse ante ellos. «Todos, manteneos alerta», dijo con voz grave, mirando a su alrededor. «Este lugar no es solo un templo, es un enigma, un campo de pruebas. Lo que encontremos aquí cambiará nuestra comprensión de la historia». Pierre, uno de los miembros más jóvenes del grupo, miró a Thompson con una mezcla de asombro y temor. No estaba seguro de qué estaba sucediendo, pero había algo en el ambiente que lo ponía en guardia. Un sentimiento de peligro inminente que crecía con cada segundo que pasaba. De repente, un destello de luz iluminó la oscuridad, y todos se detuvieron en seco. Al principio, parecía una simple chispa, una ilusión creada por la imaginación de aquellos atrapados en la penumbra. Pero, al enfocarse, la luz comenzó a brillar con más intensidad, emergiendo de una grieta en la pared que hasta entonces había pasado desapercibida. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los hombres del grupo, su voz temblorosa, como si temiera hablar demasiado alto. Thompson, sin embargo, no dudó. Se adelantó con paso firme, guiado por la luz brillante que emanaba de la grieta. Mientras se acercaba, pudo ver que no se trataba de una simple llama, sino de una serie de símbolos grabados en las rocas de la pared. Los símbolos brillaban con una luz propia, casi etérea, como si una energía desconocida los impulsara. El aire a su alrededor comenzó a cambiar. La temperatura descendió drásticamente, y un suave zumbido llenó el espacio, como si algo invisible estuviera vibrando a la frecuencia más baja. Era como si el mismo templo se hubiera despertado, reconociendo la presencia de los intrusos. «Esto no es un templo común», exclamó Thompson, sus ojos fijándose en los símbolos. «Esto es una puerta, un portal». Pierre se acercó a él, observando los símbolos con más detalle. Cada uno de ellos parecía estar en movimiento, como si estuvieran vivos, cambiando de forma y color. Algunos de ellos representaban figuras humanas, otros animales, y algunos, seres que no parecían tener forma definida. Parecía que cada símbolo contaba una historia, pero, ¿qué historia era esa? ¿Un portal a qué?, preguntó Pierre, casi en un susurro. Thompson no pudo responder inmediatamente. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, desentrañando las conexiones entre los símbolos y las leyendas que había escuchado en su juventud.
La idea de que el templo pudiera contener un portal hacia otra dimensión, o incluso hacia otro tiempo, no le parecía tan descabellada. Sin embargo, el miedo que sentía ahora no era solo el temor al desconocido, era un miedo ancestral, algo profundo que se había grabado en sus recuerdos. A medida que el grupo avanzaba hacia la grieta, el zumbido aumentaba, y una energía extraña parecía rodearlos, invadiendo sus cuerpos. Una sensación de magnetismo comenzó a formarse en el aire, atrayéndolos hacia la grieta. Con una decisión firme, Thompson dio un paso hacia adelante y extendió su mano hacia los símbolos brillantes. Cuando su dedo tocó la piedra, algo cambió. Un temblor recorrió el suelo, y la grieta se expandió, como si estuviera respondiendo a su toque. La luz que emanaba de los símbolos se intensificó y comenzó a formar un vórtice, un remolino de energía que giraba con rapidez. De repente, un rugido profundo se oyó desde el fondo del pasaje, como un eco de lo que estaba a punto de suceder. El aire se volvió aún más pesado, y las paredes comenzaron a vibrar. Los miembros del grupo se miraron unos a otros, sus rostros llenos de temor, pero también de fascinación. «No retrocedáis», ordenó Thompson con voz firme, su mirada fija en el portal que se formaba ante ellos. «Lo que está por venir es lo que vinimos a buscar». Justo cuando parecía que todo se desmoronaba a su alrededor, una luz cegadora los envolvió. Las paredes del pasaje se disolvieron, y el grupo fue absorbido por el vórtice de energía. En un parpadeo, todo desapareció. El siguiente momento fue como una caída vertiginosa, un descenso sin fin a través de un túnel de luz y sombras. Todo a su alrededor se distorsionaba, hasta que finalmente, el grupo aterrizó en un suelo firme, en un lugar completamente diferente. Capítulo 12. El mundo desconocido. La luz cegadora que había envuelto al grupo comenzó a desvanecerse lentamente, dejando atrás un paisaje que parecía desafiar las leyes de la realidad. El aire, aunque fresco, tenía una extraña fragancia metálica que se filtraba en sus pulmones con cada respiración. Estaban de pie en un terreno desconocido, pero lo que más los sorprendió no era el suelo que pisaban, sino el cielo que se extendía sobre ellos. El cielo no era como cualquier otro que hubieran visto antes. No tenía el color azul habitual ni las nubes dispersas que se desplazaban lentamente por la mañana. En su lugar, un manto de luz de tonalidades moradas y anaranjadas se desplegaba sobre ellos, creando un resplandor casi onírico. Y lo más desconcertante de todo, no había sol. La luz parecía emanar del propio cielo, como si todo el firmamento estuviera iluminado por una fuente desconocida. Thompson, que había liderado el grupo con valentía hasta ahora, estaba momentáneamente desconcertado. Miraba a su alrededor, tratando de comprender dónde se encontraban. El suelo bajo sus pies estaba cubierto por una extraña vegetación, con plantas que no solo tenían un aspecto alienígena, sino que se movían sutilmente, como si estuvieran vivas. Las hojas de los árboles flotaban sin necesidad de viento, y las flores emitían destellos de luz intermitentes, como si fueran pequeñas estrellas. ¿Estamos en la Tierra?, preguntó Pierre, con voz temblorosa, mientras daba un paso adelante. Thompson, siempre pragmático, negó con la cabeza. Aunque su rostro permanecía impasible, el asombro lo dominaba por dentro. Sabía que no podían estar en su mundo. Este lugar era algo mucho más grande, algo más allá de la comprensión humana. No lo creo. La voz de Thompson resonó en el aire, profunda, mientras observaba a su alrededor. Este lugar no tiene ninguna relación con lo que conocemos. Pero lo que descubrimos en ese templo, esa grieta, nos ha llevado hasta aquí. Y ahora, tenemos que averiguar qué significa todo esto. De repente, el silencio que los rodeaba se rompió por el sonido de algo moviéndose a través de la espesura. Los miembros del grupo se pusieron alerta, mirando en todas direcciones, sin poder identificar la fuente del ruido. Los arbustos se agitaban suavemente, pero no había viento. De hecho, el aire era completamente estático, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. ¿Qué fue eso?, susurró Pierre, pegándose a la espalda de Thompson. Antes de que alguien pudiera responder, una figura apareció en la distancia. Una sombra de humanoide, que avanzaba con pasos lentos pero decididos. Era de una estatura imponente, y su cuerpo parecía estar cubierto por una capa de material que reflejaba la luz del entorno, dándole un brillo extraño. No era humano en el sentido tradicional. Sus rasgos eran diferentes, como si se tratara de una mezcla entre hombre y criatura de otra especie. Thompson,
que había visto muchas cosas inusuales en sus viajes, no retrocedió. En lugar de eso, dio un paso adelante y levantó la mano, como señal de paz. No tenemos intenciones hostiles. Gritó en dirección a la figura, aunque su voz resonó de manera extraña en este nuevo entorno. La figura se detuvo, y durante un largo momento, solo se escuchó el crujir del suelo bajo sus pies. Luego, la criatura levantó una mano, pero no para atacar. En su lugar, sus dedos se abrieron lentamente, mostrando una serie de símbolos tallados en su piel. Cada uno de los símbolos brillaba con la misma luz morada que bañaba el cielo. Thompson no podía entender su significado, pero en su interior sentía que todo esto formaba parte de un rompecabezas mucho más grande que ellos. Se acercó más a la figura, reconociendo que los símbolos en la criatura y los que había tocado en el templo estaban conectados de alguna manera. Finalmente, la criatura habló. Su voz era un murmullo profundo, como el sonido de las olas chocando contra las rocas, pero con un tono de inteligencia inhumana. No sois los primeros, ni seréis los últimos, dijo la criatura, su voz resonando en la mente de cada miembro del grupo. Parecía que no hablaba con su boca, sino directamente en sus cerebros. Habéis cruzado el umbral. Bienvenidos al mundo de los ancestros olvidados. El grupo se quedó en silencio, sin comprender del todo las palabras que acababan de escuchar. Pero, al mismo tiempo, sabían que algo importante estaba a punto de suceder. Habían llegado a un lugar fuera de la realidad que conocían, y ahora, su aventura tomaba un giro mucho más profundo de lo que jamás imaginaron. La criatura dio un paso atrás, gesticulando hacia el horizonte, como si invitara a Thompson y a su equipo a seguirla. Vuestro viaje no ha hecho más que comenzar. La criatura levantó la mano y señaló una formación de montañas lejanas, de picos puntiagudos que parecían desbordar de energía. El secreto del portal está más allá de esas montañas. Solo los que son dignos pueden llegar. Thompson, con la mente aún procesando la revelación, hizo un gesto a su equipo para que lo siguieran. Vamos. No hay vuelta atrás. Si esto es lo que hemos venido a buscar, debemos encontrar la respuesta. Con determinación, Thompson lideró el grupo en dirección hacia las montañas, sintiendo cómo el peso de lo desconocido se alzaba sobre ellos. Capítulo 13. Más allá de las montañas. El grupo avanzó por el paisaje extraño y desconocido, guiados por la figura que se había presentado ante ellos. La criatura, cuya apariencia aún resultaba desconcertante, se desplazaba con una agilidad sorprendente, como si el terreno no presentara ningún obstáculo. Sus pasos eran casi silenciosos, pero la intensidad de su presencia era palpable, como si su ser estuviera conectado a cada rincón de este nuevo mundo. La vegetación que rodeaba el camino era densa y exuberante, pero no de la manera en que una jungla convencional lo sería. Las plantas eran de un verde iridiscente, sus tallos y hojas se movían con un ritmo propio, como si respiraran, como si estuvieran vivas, no solo en la forma, sino también en la esencia. Cada paso que daban en ese suelo parecía resonar con una vibración que no se podía explicar, una vibración que pulsaba en el aire mismo. Thompson mantenía su mirada fija en la criatura, pero sus pensamientos se desplazaban hacia lo que acababa de decir. El secreto del portal está más allá de esas montañas. Solo los que son dignos pueden llegar. Aquella advertencia lo inquietaba, pero también lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que estaban en el camino correcto, pero la incertidumbre sobre lo que encontrarían a continuación seguía latente en su mente. Pierre, más cauteloso, caminaba a su lado. Aunque el viaje había comenzado como una expedición fascinante, ahora sentía una creciente inquietud. Miraba a su alrededor, tratando de encontrar algo familiar, pero todo era extraño, desprovisto de cualquier referencia a su mundo. ¿Qué piensas de todo esto?, le preguntó Pierre a Thompson en voz baja, aunque no sabía si la criatura los escuchaba. El aire estaba tan cargado de energía que todo parecía vibrar, como si sus palabras pudieran alterar algo en el entorno. No lo sé, Pierre. Todo esto es más grande de lo que imaginamos. Pero tenemos que descubrir qué es lo que está en juego aquí. Thompson habló en un tono grave, mirando al frente. El silencio entre ellos fue denso, pero la necesidad de avanzar los mantenía unidos. La criatura, que caminaba adelante, se detuvo de repente, levantando su mano para señalar una formación de rocas gigantes que se erguían como gigantes dormidos, bloqueando el paso. El sonido del viento era inexistente,
pero una corriente de energía recorrió la tierra a medida que la figura extendía su brazo hacia las montañas. Como si respondiera a la voluntad de la criatura, el suelo comenzó a temblar levemente. Aquí es donde comienza la verdadera prueba, dijo la criatura, su voz ahora resonando en las mentes de todos los presentes. Solo aquellos que puedan comprender el portal podrán cruzarlo. Thompson, Pierre y los demás miembros del grupo se miraron entre sí. El aire que rodeaba las montañas tenía algo enigmático, algo que transmitía una sensación de presión, como si el mismo paisaje estuviera observándolos. Sin embargo, no había marcha atrás. La aventura los había llevado hasta aquí, y la respuesta que buscaban estaba al otro lado de esas montañas. La criatura se adelantó un paso, sus dedos comenzaron a moverse de manera intrincada, como si estuviera manipulando una serie de símbolos invisibles en el aire. De pronto, una grieta apareció en la roca más cercana, y un destello brillante iluminó el lugar. «Este es el umbral», dijo la criatura. «Para pasar, deberéis comprender el lenguaje de las montañas, el lenguaje de las estrellas». Con esas palabras, la grieta se amplió, y ante ellos apareció una entrada que parecía llevar a las entrañas de la montaña. El aire se volvió más denso, y la temperatura descendió ligeramente, mientras la criatura retrocedía, dándoles paso. «¿Estáis listos para cruzar este umbral?», preguntó la criatura, mirándolos fijamente. Sus ojos reflejaban la misma luz que iluminaba el cielo y el suelo. Thompson dio un paso al frente, seguido por el resto del grupo. El momento de la verdad había llegado. Sabían que más allá de esa entrada, los secretos que habían estado buscando se revelarían, pero también sabían que nada sería igual después de cruzarla. La sensación de estar a punto de desvelar un misterio ancestral era palpable, y el riesgo de lo desconocido solo aumentaba su determinación. «Estamos listos», dijo Thompson con firmeza, mirando a los demás con una seguridad renovada. «Lo hemos llegado a buscar, y no vamos a detenernos ahora». Con un último vistazo al paisaje que los rodeaba, el grupo avanzó a través de la grieta. La luz que emanaba de las paredes de la montaña parecía guiarlos, llevándolos cada vez más profundo hacia lo que podría ser el corazón de este enigmático mundo. Capítulo 14. El camino del conocimiento. El aire en el interior de la montaña era fresco y limpio, pero cargado de una energía intangible que parecía penetrar en cada uno de sus poros. La grieta en la roca los condujo por un pasillo estrecho, cuyas paredes parecían vivas, cambiando ligeramente de color con cada paso que daban. La luz que emanaba de las paredes parecía tener una vida propia, resplandeciendo con una intensidad que variaba a medida que avanzaban. Thompson, Pierre y los demás miembros del grupo avanzaban con cautela. Aunque el paso era firme, la sensación de estar adentrándose más y más en un lugar que no pertenecía a su mundo les generaba cierta inquietud. Cada paso resonaba de una manera inusitada en el aire, creando ecos que no parecían naturales. De vez en cuando, algunas de las figuras extrañas que habitaban las paredes parecían moverse, observándolos desde las sombras. La criatura que los guiaba caminaba adelante, como si estuviera completamente familiarizada con el terreno. Sin embargo, sus movimientos eran pausados, como si estuviera considerando cada paso. Parecía que sabía lo que estaba a punto de suceder, pero no lo decía en voz alta. «¿Qué es este lugar?», preguntó Pierre, no sin cierta ansiedad. Su voz resonó en el silencio, pero la criatura no se detuvo. Continuó avanzando sin mirar atrás. «Este es un lugar antiguo, más viejo de lo que podéis imaginar», respondió la criatura, sin girarse. «Aquí se guardan los secretos que no fueron destinados a ser revelados. El camino no es fácil, pero solo aquellos que realmente buscan comprender el mundo podrán hallar lo que buscan. Vosotros estáis aquí para aprender, para desvelar lo que se esconde en las sombras de la realidad». La respuesta de la criatura dejó a todos pensativos. Nadie había pedido esa explicación, pero al mismo tiempo, todos la necesitaban. Cada palabra parecía estar cargada de un misterio profundo, como si todo lo que decían y veían tuviera un propósito mayor, un destino que solo ellos podían cumplir. Al final del pasillo, llegaron a una sala amplia, cuyos muros estaban cubiertos por complejos grabados y símbolos que brillaban tenuemente en la penumbra. El suelo estaba cubierto por una capa de polvo, como si nadie hubiera pisado allí en siglos. Sin embargo, en el centro de la sala había una enorme piedra, rodeada por varios círculos de energía que pulsaban con una luz dorada. La criatura se detuvo ante ella, señalando la piedra. «Esto es lo que buscáis»,
dijo en voz baja, casi reverente. La piedra del conocimiento. Aquí, el secreto del portal está sellado. Solo aquellos que puedan descifrar su significado podrán continuar. Thompson miró la piedra con detenimiento. Era de un material negro, con vetas doradas que recorrían su superficie. La piedra parecía irradiar una calma inquietante, y Thompson sintió una extraña conexión con ella. Era como si todo lo que había sucedido hasta ese momento estuviera conduciéndolo hasta aquí. La criatura dio un paso hacia atrás, observándolos con ojos que reflejaban una mezcla de sabiduría y misterio. Para desvelar el secreto de esta piedra, debéis entender su lenguaje, continuó. Este no es un lenguaje de palabras, sino de símbolos y energías. La piedra reacciona al conocimiento, a la verdad que lleváis dentro. Thompson, decidido, dio un paso al frente. Su mente estaba llena de preguntas, pero sabía que no podía detenerse ahora. Observó la piedra más de cerca y, de repente, un leve resplandor surgió de ella, como si la piedra misma estuviera reconociendo su presencia. Pierre se acercó también, pero parecía algo más escéptico. ¿Cómo se supone que debemos entender este lenguaje?, preguntó, buscando una respuesta lógica en medio de toda la incertidumbre. La criatura les dirigió una mirada profunda antes de responder. Escuchad lo que no se oye, mirad lo que no se ve. Esta piedra refleja la verdad de lo que sois. Si sois capaces de ver más allá de lo evidente, si sois capaces de despojaros de las ilusiones que lleváis dentro, el portal se abrirá ante vosotros. Thompson cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de la criatura calaran profundamente en su mente. La clave no estaba en la piedra en sí, sino en lo que él mismo llevaba dentro. El conocimiento, la verdad y la esencia de lo que estaba buscando ya formaban parte de él, aunque no lo comprendiera completamente. De repente, un suave zumbido llenó la sala, y la piedra comenzó a emitir una luz más intensa. Los círculos de energía que la rodeaban comenzaron a moverse, formando un patrón complejo y cambiante. Era como si el tiempo y el espacio se doblaran, creando un mapa de estrellas que danzaba ante sus ojos. Thompson extendió la mano hacia la piedra, sintiendo una extraña energía recorrer su cuerpo al tocarla. En ese mismo instante, una visión le atravesó la mente, un conjunto de imágenes y símbolos que parecían fluir en un idioma antiguo e ininteligible. El grupo observaba en silencio, algunos con una mezcla de asombro y temor, mientras la piedra parecía estar revelando algo fundamental. La criatura los observaba en silencio, como si supiera que este era el momento decisivo. El portal está cerca, dijo finalmente la criatura, con una voz que resonó profundamente en sus mentes. Lo que sigue depende de vosotros. Si estáis listos para descubrirlo, el conocimiento os será entregado. Pero recordad, el camino no es para todos. Solo aquellos que estén preparados para enfrentar la verdad podrán cruzarlo. Con esas palabras, la energía en la sala alcanzó su punto máximo. Thompson, con la mente llena de claridad, entendió que todo lo que había vivido hasta ahora solo había sido una preparación para este momento. El verdadero desafío estaba por llegar, y él estaba listo para enfrentarlo. Capítulo 15. El desafío de la verdad. La sala estaba iluminada por una luz que parecía provenir de todas partes, y el resplandor de la piedra que Thompson había tocado se había intensificado. La energía que recorría el aire era palpable, como una corriente que atravesaba sus cuerpos y los conectaba a algo mucho más grande que ellos. Los círculos de luz se movían sin cesar, cambiando de forma y velocidad en un patrón casi imposible de seguir, como si una fuerza cósmica estuviera en juego. La criatura los observaba desde una esquina, en silencio, con los ojos brillando con una mezcla de expectación y sabiduría. Thompson, Pierre y los demás se miraron entre sí, sin saber exactamente qué hacer. La visión que había atravesado la mente de Thompson aún flotaba en su conciencia, pero las imágenes no eran claras. Un sinfín de símbolos, palabras incompletas, y destellos fugaces de lo que parecía una historia mucho más antigua que la humanidad misma le invadieron la mente. Era un lenguaje desconocido, pero se sentía profundamente familiar. Como si algo dentro de él estuviera recordando, pero aún no pudiera comprender por completo. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Pierre, su voz llena de incertidumbre, pero también de una leve desesperación. Sabía que estaban al borde de algo trascendental, pero no entendía cómo continuar. La criatura se acercó a ellos, su presencia tan imponente como serena. No parecía tener prisa,
como si el tiempo no tuviera la misma relevancia para ella que para los humanos. Tras unos momentos de silencio, habló de nuevo, esta vez con una claridad que resonó en las mentes de todos los presentes. La piedra está revelando lo que está en su interior. Pero, para ver lo que está oculto, debéis trascender vuestros propios límites. No es solo un desafío físico, sino mental y espiritual. El lenguaje que la piedra habla es el lenguaje de la verdad pura, y para comprenderla, debéis estar dispuestos a enfrentar la verdad sobre vosotros mismos. Lo que está por venir no es solo un conocimiento del mundo, sino una revelación de quiénes sois realmente. Estas palabras calaron hondo en todos. La piedra no les estaba mostrando un mapa o una fórmula mágica, les estaba desafiando a ver más allá de sus propios temores, prejuicios y limitaciones. La verdad no era algo que pudiera ser simplemente tomada o entendida, sino algo que debía ser conquistado desde adentro. Thompson sintió una extraña presión en su pecho. La incertidumbre era casi insoportable, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le empujaba a seguir adelante. De alguna manera, entendía lo que la criatura quería decir, aunque las palabras eran difíciles de digerir. La piedra, el portal, el conocimiento. Todo era una cuestión de alcanzar una nueva comprensión de sí mismo. De repente, la piedra emitió un destello tan brillante que todos se vieron obligados a cerrar los ojos por un momento. Cuando los abrieron, la sala había cambiado. Ya no estaba llena de símbolos flotantes ni de círculos luminosos. Ahora, ante ellos, se extendía un vasto paisaje. Era como si la realidad misma se hubiera transformado. En la distancia, se podía ver una ciudad extraña, con arquitectura que desafiaba las leyes de la física. No parecía un lugar de este mundo. La criatura, sin perder su serenidad, habló una vez más. Lo que veis ahora es solo una fracción de lo que podéis alcanzar. Pero no es el destino lo que importa, sino el camino que debéis recorrer para llegar a él. La verdad está más allá de este portal, pero solo aquellos que estén dispuestos a ver lo que no quieren ver podrán cruzarlo. Thompson, aunque temeroso, se acercó más a la piedra. El paisaje ante él seguía cambiando, y la sensación de estar flotando en un espacio entre mundos se intensificaba. Las visiones que había tenido antes comenzaron a cobrar forma. Los símbolos eran ahora palabras claras, llenas de significados profundos. Se dio cuenta de que lo que estaba viendo no era solo una representación del futuro, sino también un reflejo de su propio interior. La criatura lo observó, y por un momento, sus ojos brillaron con una intensidad casi humana. Thompson entendió que el ser que los guiaba no solo era un protector de secretos, sino también un testigo de las almas que cruzaban este umbral. El portal no se abre fácilmente, dijo la criatura, ahora con un tono más grave. Aquellos que no se enfrentan a la verdad sobre sí mismos, que siguen aferrándose a las mentiras que se cuentan a sí mismos, no pueden cruzarlo. La puerta solo se abrirá cuando estéis dispuestos a soltar lo que ya no os sirve, cuando seáis capaces de dejar atrás todo lo que os ha mantenido atados a vuestra antigua realidad. Thompson respiró hondo, sintiendo que el peso de estas palabras lo atravesaba como un rayo. Ahora entendía. La verdad no solo implicaba conocer el mundo o desvelar el misterio del portal. Implicaba una transformación interna, un acto de liberación. Y ese acto no sería fácil. Tendría que enfrentarse a su propio reflejo, a todo lo que había sido y a todo lo que aún llevaba dentro. Si deseáis avanzar, continuó la criatura, el primer paso es aceptar que la verdad no siempre será lo que esperáis. Debéis estar dispuestos a recibirla, sin importar cuán difícil sea. Solo cuando lo hagáis, el portal se abrirá ante vosotros. Pierre, aún confundido, dio un paso atrás, mirando a su alrededor. Todo parecía estar cambiando a su alrededor, y la idea de enfrentarse a una verdad desconocida lo aterraba. Pero sabía que no había vuelta atrás. Thompson asintió lentamente, sintiendo que el momento de la decisión había llegado. No podía evitarlo. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. Con una mirada decidida, se giró hacia la criatura. «Estoy listo», dijo, sin vacilar. «Estoy listo para ver lo que está más allá del portal». La criatura asintió, y en un instante, la luz de la piedra creció aún más. Un remolino de energía comenzó a envolverlos, y la sala comenzó a desvanecerse. Lo que estaba por venir no era más que un paso hacia lo desconocido, pero ahora, Thompson sabía que debía enfrentarlo, por más aterrador que fuera. Capítulo 16. La decisión final.
La atmósfera seguía cargada de una energía indescriptible, como si el aire mismo estuviera vibrando con una fuerza ajena a cualquier experiencia que Thompson, Pierre y los demás pudieran haber conocido. La luz proveniente de la piedra seguía cambiando de tonalidad, alternando entre destellos dorados y azules profundos. Cada uno de los presentes sentía una presión creciente, como si el universo entero estuviera esperando su próximo movimiento. Thompson, a pesar de su determinación, sentía un escalofrío recorriendo su espalda. Había tomado la decisión de seguir adelante, de enfrentar la verdad, pero ahora que estaba aquí, al borde del abismo, se preguntaba si era realmente capaz de cumplir lo que había prometido. Había algo en su interior que le susurraba que ya nada sería igual después de este momento. La criatura, que los observaba en silencio, rompió el silencio con una voz profunda, cargada de sabiduría ancestral. El portal no se abrirá hasta que no estés completamente listo, Thompson. No se trata solo de un acto de voluntad, sino de una entrega total a la verdad que vas a encontrar. Este es el momento que has estado esperando, pero también el momento que has temido. Thompson tragó saliva. Su mente se tambaleaba entre el deseo de avanzar y el miedo a lo que podría descubrir. Sabía que esta era la oportunidad de su vida, pero también comprendía que al cruzar ese umbral, no habría vuelta atrás. Pierre, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su rostro estaba lleno de incertidumbre, pero también de una determinación renovada. Quizás no entendiera todo lo que estaba sucediendo, pero había llegado a un punto en el que su curiosidad ya no podía ser contenida. ¿Qué pasará si no estamos listos?, preguntó Pierre con una mezcla de temor y asombro. La criatura lo miró fijamente, pero no respondió de inmediato. La respuesta llegó después de un breve y angustioso silencio, como si la criatura estuviera sopesando cada palabra. Si no estáis listos, el portal no se abrirá. O, si lo hace, podréis quedar atrapados en su interior, en un espacio entre mundos, donde el tiempo y la realidad se distorsionan. Los que no han enfrentado la verdad nunca regresan. La verdad no es solo una revelación, es una transformación radical. Si no estáis preparados para ello, quedaréis atrapados en su reflejo, incapaces de salir. Estas palabras calaron hondo en todos los presentes. La criatura no les estaba ofreciendo una salida fácil ni una promesa de éxito. En cambio, les advertía de los peligros de lo que estaban a punto de enfrentar. Thompson sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también la certeza de que no podía dar marcha atrás. Había venido hasta aquí por una razón, y esa razón era más grande que su propio miedo. Era el momento de aceptar la verdad, por más aterradora que fuera. Estoy preparado, dijo Thompson, con una firmeza en su voz que sorprendió incluso a él mismo. Aunque su cuerpo temblaba ligeramente, su mente estaba decidida. No podía seguir viviendo con dudas, con esa sensación constante de que había algo más, algo esencial, que le había sido oculto. La criatura asintió, y por un momento, la luz que rodeaba el portal pareció disminuir, como si la misma sala estuviera respirando en anticipación. Las paredes, que antes brillaban con una luz incandescente, comenzaron a desvanecerse, dejando atrás una oscuridad que no era total, sino un vacío lleno de posibilidades infinitas. Con un gesto suave pero firme, la criatura levantó una de sus manos. Los círculos de luz flotaron alrededor de la sala, comenzando a converger hacia el centro. La piedra comenzó a brillar con más intensidad, emitiendo un resplandor tan intenso que todos los presentes tuvieron que cubrirse los ojos por un momento. Entonces, la voz de la criatura resonó una vez más, esta vez con una claridad total. El portal se abrirá para aquellos que estén dispuestos a ver lo que no quieren ver. Están a punto de cruzar el umbral de lo desconocido, y lo que encuentren al otro lado no solo será el fin de su viaje, sino el principio de algo mucho más grande. Thompson no pudo evitar mirar a su alrededor. Todos los presentes se encontraban igualmente atrapados en el mismo momento. Pierre, aún sin comprender del todo el alcance de lo que estaba sucediendo, asintió en silencio, como si sintiera que no podía quedarse atrás. Las decisiones de los demás también comenzaban a tomar forma. Con un resplandor cegador, el portal finalmente se abrió, mostrando un paisaje que parecía pertenecer a un sueño. El espacio frente a ellos parecía distorsionarse, una mezcla de colores y luces que no se correspondían con nada de lo que conocían. Era una realidad alterna, un lugar donde las reglas del tiempo y del espacio no aplicaban de la misma manera. Thompson dio un paso adelante.
Cada fibra de su ser sentía una vibración en el aire, como si el mismo universo le estuviera diciendo que estaba a punto de dar el paso final hacia su destino. La verdad ya no era una mera posibilidad, era algo que debía ser vivido, comprendido, aceptado. Este es el momento, dijo Thompson en voz baja, como si la criatura hubiera desaparecido y solo quedara al frente a este nuevo umbral de existencia. Entonces, sin más palabras, avanzó. El portal lo tragó en un destello de luz, y lo que sucedió a continuación solo lo sabría él, al otro lado de la realidad. Capítulo 17. A través del umbral. El resplandor cegador del portal comenzó a disiparse lentamente. Thompson, tras haber cruzado la barrera luminosa, se encontraba ahora en un lugar que desbordaba lo inexplicable. Era como si hubiera atravesado una dimensión completamente diferente, un espacio que desafiaba las leyes de la física y la lógica. El aire era espeso, impregnado con una vibración que no podía identificar. Todo a su alrededor parecía estar suspendido en un estado entre lo real y lo irreal, como si todo estuviera en constante movimiento, pero sin moverse realmente. Los colores, en su mayoría apagados, parecían surgir y desvanecerse en un ciclo perpetuo, sin forma ni contornos definitivos. Pierre, quien había seguido a Thompson sin dudar, se quedó estupefacto. Los otros miembros de la expedición, igualmente anonadados, estaban inmóviles, como si intentaran procesar la enormidad de lo que les rodeaba. Parecía que la esencia de este nuevo lugar les estaba impregnando el alma, despojándolos de su sentido habitual de orientación. Thompson respiró profundamente, intentando calmar su mente que, aunque llena de incertidumbre, ahora era más clara que nunca. Sabía que este no era el momento de titubear. El viaje que había comenzado con tan solo una chispa de curiosidad, un anhelo de saber más, había alcanzado su clímax. El umbral se había cruzado y ya no había marcha atrás. La criatura que había guiado a todos hasta allí apareció de nuevo, materializándose en la misma forma indefinida que los había acompañado desde el principio. Su presencia era inquietante, pero al mismo tiempo tranquilizadora, como una constante en medio de la vastedad incomprensible del lugar. «Bienvenidos», dijo con una voz profunda, casi como un susurro que reverberaba a través del espacio. Están ahora en la región donde la verdad se revela en su forma más pura, pero también en su forma más peligrosa. Lo que encuentren aquí no será lo que esperan. Thompson asintió, reconociendo la gravedad de las palabras de la criatura. A lo largo de su vida, había enfrentado muchas pruebas, pero nunca algo tan fundamental como esto. Aquí, en este espacio que desbordaba la lógica, tendría que enfrentarse a lo más profundo de su ser, a las verdades que nunca antes se había atrevido a aceptar. De repente, el suelo comenzó a vibrar, como si algo bajo ello se estuviera moviendo. Los colores que antes parecían simplemente una distorsión se comenzaron a organizar, formando figuras abstractas que se movían con un propósito. Era como si todo el espacio estuviera vivo, como si el lugar en sí tuviera conciencia y estuviera observándolos. Aquí no hay mapas, no hay guías, solo su capacidad para comprender lo que ven, dijo la criatura, su voz tan serena como inquietante. Los compases del viaje de la expedición se aceleraron. Thompson miró a su alrededor, preguntándose qué significaba todo esto. Mientras observaba las formas cambiar y evolucionar a su alrededor, comenzó a comprender que este lugar no era algo físico. No estaba en un espacio físico. Estaba en un lugar donde el tiempo y el espacio se mezclaban, un lugar donde la mente humana era desafiada a comprender lo incomprensible. Pierre, sin embargo, no pudo mantener el silencio por más tiempo. «¿Qué es todo esto?», preguntó, su voz cargada de asombro y miedo. «¿Dónde estamos realmente?». La criatura giró lentamente hacia él, y por un instante, Thompson pensó que no iba a responder. Pero luego, con la misma calma que había mostrado desde el principio, dijo: «Están en el lugar donde las verdades que buscan no son como las que imaginan. Aquí, la realidad es más fluida, más libre. Cada uno de ustedes llevará consigo lo que vea aquí, pero no de la misma manera. Cada percepción será única. Aquí, las verdades se enfrentan a los miedos más profundos, y lo que cada uno de ustedes encontrará depende de su disposición para enfrentarlo». Thompson cerró los ojos por un momento, asimilando la gravedad de lo que acababa de escuchar. Sabía que ya no podían seguir confiando en su conocimiento previo. Esta no era una experiencia que pudiera entenderse con las herramientas que había adquirido hasta el momento. Aquí, en este espacio desconocido,
Tendrían que redefinir la manera en que comprendían el mundo, la verdad y, sobre todo, a ellos mismos. De repente, una figura apareció ante ellos, una forma humana, pero cuyo rostro no se podía discernir. Parecía hecha de luz y sombra al mismo tiempo, como un reflejo distorsionado de algo que solo podría existir en la mente. No era una persona real, sino una manifestación de algo más profundo, algo que Thompson aún no lograba entender. Todos los que cruzan este umbral se enfrentan a su propio reflejo, dijo la figura con una voz que resonó en sus mentes. El miedo y la verdad se entrelazan aquí. La pregunta es, ¿están listos para ver quiénes son realmente? Thompson sintió un escalofrío. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando un vacío en el aire que parecía latir con la misma intensidad que su propio corazón. Cada uno de ustedes debe caminar solo, dijo la criatura. Los desafíos aquí son internos, no externos. Las respuestas solo las encontrarán dentro de ustedes mismos. Con esas palabras, la criatura se desvaneció, dejándolos en ese lugar extraño y abstracto, donde todo lo que conocían parecía desmoronarse, pero al mismo tiempo, donde se abrían nuevas posibilidades. Thompson miró a su alrededor. No había vuelta atrás. Solo quedaba avanzar. Capítulo 18. El reflejo del alma. El aire que rodeaba a Thompson se volvió aún más denso. Cada respiración parecía arrastrar consigo un peso invisible, como si el aire mismo estuviera cargado con la sabiduría y el miedo de todo lo que había sucedido hasta ahora. Habían cruzado el umbral, y con ello, el principio de una transformación se estaba desatando. El mundo a su alrededor ya no era el mismo, y ellos tampoco lo eran. El paisaje que los rodeaba comenzó a cambiar de manera más notoria. Ya no era un mar de formas abstractas o figuras flotantes. Ahora se configuraba en una serie de paisajes que, aunque familiares, parecían distorsionados. Como si todo lo que conocían, lo que había formado su realidad, estuviera pasando a través de un filtro que lo hacía parecer algo distinto, algo que no terminaba de encajar. Thompson avanzó con cautela, y los demás lo siguieron. Pierre, a su lado, parecía completamente desconcertado. Sus pasos resonaban de manera extraña, como si el suelo, que antes era sólido, ahora fuera algo menos confiable, un terreno que desafiaba las expectativas. «Este lugar, ¿qué es?», susurró Pierre, como si su voz fuera demasiado fuerte para la quietud que los rodeaba. La criatura que los había guiado hasta allí apareció nuevamente. Esta vez, su forma era aún más indefinida, como si el entorno mismo estuviera afectando su existencia. No parecía tener una forma física sólida, sino que su presencia era solo una esencia flotante. Están en un lugar donde la percepción se distorsiona. Aquí, lo que creen conocer no es más que una sombra de lo que es, dijo la criatura con su voz profunda y resonante. Aquí es donde se enfrentan a sus propios reflejos. Thompson sintió un estremecimiento al escuchar estas palabras. Aunque no sabía exactamente qué significaba, algo en su interior le decía que este sería el punto de inflexión. No solo se enfrentaban a lo desconocido, sino a lo que ya conocían. Este era un lugar donde los espejos no reflejaban la apariencia, sino la esencia misma. En ese momento, una extraña neblina comenzó a envolverlos, cubriendo el suelo y subiendo hasta las rodillas. Todo a su alrededor se tornó más silencioso, como si la misma naturaleza se hubiera detenido para observarlos. Fue entonces cuando las imágenes comenzaron a tomar forma. Figuras familiares aparecieron, pero no eran las que Thompson había conocido. Eran versiones distorsionadas, exageradas, como si de alguna forma el lugar tomara las memorias de sus mentes y las reflejara, deformándolas. Vio a su madre, pero sus ojos no eran los que recordaba. Vio a sus amigos, pero sus gestos estaban impregnados de una tristeza que nunca había existido. Pierre, de pie a su lado, parecía igual de desconcertado. Miraba sus propios reflejos en el aire, confuso. «¿Qué es esto?», murmuró Pierre, señalando una figura que era un reflejo distorsionado de él mismo. Thompson no pudo responder de inmediato. Solo observaba cómo las figuras a su alrededor se multiplicaban, como ecos de lo que había vivido, pero siempre con una distorsión. Aquí, en este lugar de reflexión y memoria, la realidad no era algo fijo. Las sombras del pasado se proyectaban en todas direcciones, pero cada una de ellas era una interpretación diferente de lo que realmente había ocurrido. La criatura, al ver sus miradas, intervino.
Este es el reflejo de lo que son, lo que han sido y lo que podrían llegar a ser. En este espacio, la mente humana no tiene control. Aquí, lo que ven es solo una parte de lo que está en su interior. Thompson, ahora completamente absorto por el paisaje que lo rodeaba, sintió como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Ya no solo estaba enfrentando lo desconocido en el mundo físico. Estaba siendo confrontado por las versiones de sí mismo que había ignorado, las partes de su alma que había evitado o reprimido. Fue entonces cuando entendió. El verdadero desafío no era este extraño lugar o las criaturas que los habían guiado hasta allí. El verdadero desafío era aceptar la complejidad de su propia naturaleza, entender que no era una figura monolítica, sino un conjunto de partes entrelazadas, algunas más oscuras que otras. Cada uno de los miembros de la expedición parecía vivir su propia experiencia. Sus propios reflejos se multiplicaban ante ellos, versiones distorsionadas de sí mismos que les hablaban sin palabras, que les transmitían emociones profundas, sus inseguridades y sus miedos. Thompson avanzó, dejando atrás las figuras que se desvanecían poco a poco en la niebla. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo, no podía quedar atrapado en ese espejo de su alma. Tenía que seguir adelante. Tenía que encontrar la salida de esa trampa mental y llegar al corazón de lo que realmente había venido a buscar. De pronto, el suelo comenzó a temblar. La niebla comenzó a disolverse, y las figuras reflejadas se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. Pero Thompson, aunque aliviado, sentía que algo había cambiado en su interior. Había dado un paso hacia la comprensión de sí mismo, aunque no estuviera completamente listo para asimilar todo lo que había visto. La criatura apareció una última vez, esta vez en una forma más clara. La verdad no siempre es clara, y el viaje hacia ella no siempre es fácil, dijo en voz baja, como un eco. Lo que han visto aquí es solo una pequeña fracción de lo que está por venir. Están más cerca de la respuesta de lo que creen. Thompson asintió, aunque sentía una mezcla de gratitud y aprensión. Sabía que la travesía no había hecho más que comenzar. Si lo que había experimentado era solo el principio, las respuestas que buscaban podrían ser mucho más complejas y dolorosas de lo que había anticipado. Capítulo 19. El camino secreta. El silencio estaba tan presente como la oscuridad que los envolvía. Thompson y sus compañeros se habían adentrado más allá de la niebla, y el paisaje que los rodeaba había cambiado por completo. Lo que parecía ser un camino familiar se había transformado en un sendero incierto, rodeado por una espesa vegetación que parecía moverse por sí misma, como si la tierra misma respirara. El aire se volvía cada vez más denso, y la sensación de estar siendo observados no los abandonaba. La criatura que los había guiado hasta allí permanecía a cierta distancia, apenas visible en la bruma. No hacía falta que se les acercara más, su presencia era conocida y sentida a cada paso. En su silencio, parecía decirles que la verdad no siempre se mostraba de manera directa, sino que había que estar dispuestos a mirar más allá de lo evidente. Thompson miraba el camino por delante con desconfianza, pero al mismo tiempo sentía que algo lo impulsaba a seguir. Ya no era solo la curiosidad o la necesidad de encontrar respuestas. Había algo más profundo, un impulso visceral que lo instaba a avanzar. El misterio lo llamaba, y él no podía retroceder. Pierre caminaba a su lado, más pensativo que nunca. Su rostro estaba pálido, pero no por miedo, sino por una cierta quietud interior, como si las experiencias recientes le hubieran hecho contemplar algo más grande de lo que había imaginado. Thompson, dijo Pierre en voz baja, ¿te has dado cuenta de que cada paso que damos parece acercarnos a algo que ya sabíamos, pero que no queríamos ver? Thompson asintió, aunque no estaba seguro de entender completamente las palabras de Pierre. Había algo en el aire, una sensación de inevitabilidad, de que no podían escapar a lo que los esperaba. Sí, es como si todo lo que hemos vivido nos hubiera llevado hasta aquí. Como si estuviéramos siguiendo un camino que ya estaba trazado, aunque no lo viéramos. El sonido de sus voces se disipaba rápidamente en la densa niebla. Era como si el lugar quisiera que sus pensamientos fueran los únicos sonidos que quedaran resonando en el aire. A medida que avanzaban, la vegetación comenzaba a despejarse, y el terreno se volvía más irregular, como si un antiguo lugar olvidado estuviera siendo revelado lentamente. De repente, ante ellos apareció una gran puerta de hierro, incrustada en la roca misma, como si el tiempo hubiera dejado su huella en ella, y ninguna mano humana hubiera tocado sus bisagras en siglos. Era una puerta imponente, y sin embargo, no parecía fuera de lugar en ese paisaje surrealista.
La criatura, que había permanecido en silencio hasta ahora, se detuvo a unos metros de ella. «Este es el umbral», dijo, su voz suave pero clara. «Solo aquellos que sean capaces de cruzarlo podrán entender la verdad. El camino está por dentro». Thompson se acercó a la puerta con cautela, pero no dudó. Algo dentro de él sabía que este era el paso definitivo, el último desafío antes de la revelación. Tomó la manija con firmeza, sintiendo su frío contacto en la palma de su mano. Al girarla, la puerta se abrió lentamente, revelando lo que parecía ser una sala vacía, de paredes desnudas y oscuras. Lo que los esperaba dentro no era lo que pensaban. No había una figura, ni un mensaje claro, ni una verdad simple que pudieran entender de inmediato. En su lugar, había una serie de imágenes proyectadas en las paredes, como si fueran ecos de sus propios pensamientos. Cada uno de ellos podía ver, de alguna manera, una historia que no habían vivido, pero que se sentía increíblemente familiar. Cada escena mostraba momentos de sus vidas pasadas, pero de una forma diferente, distorsionada. Thompson vio a su joven yo, un niño pequeño, abrazado por su madre en una tarde soleada, pero la escena era inquietante. La sonrisa de su madre parecía vacía, como si su rostro no reflejara la verdadera emoción que debería haber tenido. La imagen comenzó a distorsionarse, volviéndose borrosa, pero el sentimiento de extrañeza no desapareció. Pierre, por su parte, vio una imagen de su infancia, pero sus padres no estaban presentes. En su lugar, una figura oscura se acercaba lentamente a él, una sombra que se deslizaba por el pasillo de su casa, observando en silencio. Al principio, Pierre pensó que podría ser un sueño, pero pronto se dio cuenta de que no lo era. La imagen era real, había ocurrido, pero de alguna manera, había sido olvidada. Thompson giró la cabeza hacia la criatura, buscando alguna respuesta, pero la criatura solo los observaba, impasible. Era evidente que no recibirían respuestas fáciles en este lugar. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Thompson, su voz resonando en la quietud de la sala. La criatura suspiró suavemente antes de responder. «Este es el reflejo de lo que han olvidado, lo que han ignorado o lo que han reprimido. La puerta no los lleva a una verdad absoluta, sino a la comprensión de lo que realmente son, lo que llevan consigo, lo que han dejado atrás». Las imágenes comenzaron a intensificarse, mostrándoles más de sus pasados, más de los momentos que habían ignorado, y más de las decisiones que habían tomado. Algunos de los recuerdos eran agradables, otros dolorosos, pero todos formaban parte de quienes eran. Thompson, aún inmerso en la serie de imágenes que se proyectaban ante él, sintió que una gran carga se levantaba de sus hombros. Era como si, por fin, estuviera confrontando las partes más profundas de sí mismo, aquellas que nunca había querido enfrentar. A medida que observaba los recuerdos, comprendió que no podía cambiar lo que había ocurrido, pero sí lo que hacía con ellos ahora. La criatura, al ver la comprensión que comenzaba a iluminar los rostros de los miembros de la expedición, dio un paso hacia ellos. «Lo que deben entender», dijo con voz baja, «es que no existe una única verdad, sino muchas verdades, todas entrelazadas en un proceso continuo. El camino hacia la comprensión no es una recta. Es un laberinto de luces y sombras». Con un último vistazo a las imágenes que comenzaban a desvanecerse, Thompson dio un paso hacia la salida, dejando atrás lo que ya no le pertenecía. Sabía que el siguiente paso era crucial, pero estaba listo para darlo. Capítulo 20. El último misterio. El aire se había vuelto aún más denso, si eso era posible. Los pasos de Thompson y sus compañeros resonaban en las paredes oscuras de la sala que habían atravesado, pero al mismo tiempo, parecía que no se escuchaba nada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La puerta que acababan de cruzar se cerró con un sonido sordo, como un eco lejano, y los proyectores que mostraban sus recuerdos desaparecieron lentamente. Un profundo silencio se apoderó de la sala, y la criatura que había estado guiándolos se acercó, por fin, hasta ellos. Su figura era aún más etérea en este momento, casi imperceptible, pero su presencia era innegable. Como si todo el espacio a su alrededor se hubiera visto alterado por su existencia. «¿Ya lo entienden?», preguntó la criatura, su voz llena de una calma indescriptible. Thompson no estaba seguro de lo que había entendido, pero sentía una sensación de paz interior. La tensión que había sentido al principio de su viaje había desaparecido, como si hubiera encontrado la respuesta a la pregunta que siempre había tenido, pero no podía explicarlo de inmediato.
Era una sensación profunda, como si la comprensión de todo lo que había vivido lo hubiera llevado hasta ese preciso momento. Pierre, por su parte, parecía haber alcanzado la misma calma. Su rostro, que antes reflejaba dudas y temores, ahora mostraba una serenidad que no se había visto en él antes. El tiempo que habían pasado buscando respuestas parecía haberse disuelto en el aire, y lo que quedaba frente a ellos no era un destino final, sino un nuevo comienzo, un comienzo basado en la aceptación. La criatura observó a ambos, sabiendo que el viaje de cada uno de ellos no había sido en vano. El misterio no es algo que se resuelva al final, dijo suavemente. El misterio es algo que se vive, que se experimenta. Ustedes han tocado la verdad, pero ahora deben decidir qué hacer con ella. Thompson dio un paso hacia adelante, su mirada fija en la criatura. No sabía qué ocurriría después, pero algo dentro de él le decía que no importaba. Lo que había aprendido, lo que había sentido, era lo que importaba. Y lo llevaría consigo en su vida, como un mapa que lo guiaría hacia adelante. Pierre miró a Thompson, y ambos compartieron una silenciosa comprensión. No importaba el lugar donde terminaría este viaje, lo importante era que ya no eran los mismos. Habían visto las sombras y las luces de sus pasados, y eso los había transformado de manera irrevocable. La criatura asintió con la cabeza, como si entendiera la profundidad de sus pensamientos, y con un leve gesto de su mano, la oscuridad que los rodeaba comenzó a desvanecerse, dejando atrás un horizonte lleno de posibilidades. El viaje ha terminado, pero el camino continúa, susurró la criatura mientras se desvanecía en la bruma. Thompson y Pierre no dijeron nada. De alguna manera, sabían que el verdadero misterio había sido desvelado. No se trataba de encontrar respuestas externas, sino de comprenderse a sí mismos, de aceptar las complejidades de sus existencias. Así concluye nuestra travesía a través de Agencia Thompson y Cía, donde lo importante no era solo el destino, sino el aprendizaje y la transformación en el camino. Si disfrutaste de esta historia y quieres seguir explorando más relatos como este, te invitamos a apoyar nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para continuar ofreciendo contenido que inspire y cautive. Gracias por ser parte de esta aventura.